No le incomodaba tanto como a Quaritch en ese momento, pero se estaría engañando a sí mismo si no fuera intimidante mirarla. Extendió los dedos índice y medio frente a sí, señaló a Quaritch, dobló el brazo derecho y lo extendió hacia adelante. Reika volvió a mirar a Quaritch y se señaló a sí misma, extendió las manos y las juntó. Se detuvo un momento y luego continuó. Extendió la mano izquierda, se señaló a sí misma y trazó el equivalente de su dedo índice sobre la palma opuesta. Araña, insistió Quaritch, sin molestarse en ser cortés. Miró al chico esperando una traducción. Dijo que recogería sus cosas, empezó Spider, haciendo una ligera mueca al resto porque sabía la respuesta. ¿Y quiere saber dónde están sus espadas? Dile que los prisioneros no necesitan armas, respondió Quaritch, observando cómo el chico se daba cuenta de varias cosas. La primera era que tendría que decirle que no recuperaría sus cuchillos, lo que probablemente provocaría oposición. La segunda era que, si bien los prisioneros no necesitan armas, él le había devuelto el arco a Spider. A medida que la incomodidad de Spider aumentaba en su expresión, Quaritch suavizó la mirada hacia el chico y dijo: y dile que no las necesitará porque estará bien protegida. Spider hizo una mueca y gimió al mirar a Reika. Ella vio lo incómodo que parecía al cruzar los brazos, separarlos y pasar el dedo índice por la palma de la mano contraria, mientras negaba con la cabeza. Ella echó las orejas hacia atrás y arrugó la nariz, preparándose para un gruñido inmediato, así que él rápidamente agitó la mano. Te protegerán, dijo Spider rápidamente, extendiendo la mano por toda la habitación, chasqueando los bordes de las manos como si fueran una pared, y luego la señaló. Su casi gruñido se convirtió en un bufido de frustración en el último segundo y se giró para bajar la hamaca, agitando las manos y chasqueando los dedos varias veces, como si se sacudiera el agua. Spider arqueó una ceja mientras se inclinaba para observar los movimientos de sus manos y luego retrocedió, apretando ligeramente los dientes como si no quisiera interponerse en su camino. ¿Qué dijo esta vez? Preguntó Quaritch, preguntándose si se encontraría con una versión azul, más alta y melancólica, de su traductor adolescente. Spider alargó la mano para recoger su arco de la litera de arriba sin siquiera mirar al coronel. Dijo que sería inútil. Lo dudo mucho. Si conseguir que Reika se acomodara de dormir a la intemperie, llevarla hasta la aeronave que los transportaría a su punto de aterrizaje en el bosque fue una auténtica pesadilla. Tanto Spider como Quaritch esperaban que corriera en cuanto la esclusa se abriera a la pista, pero había sido todo lo contrario. Sus ojos vieron el cielo azul y quiso correr, pero el olor a combustible quemado y las fuertes ráfagas de viento de la otra aeronave la aterrorizaban. Spider la sujetó con fuerza de la mano, intentando sacarla de la esclusa, pero ella no se movía. La respiración de Reika era rápida y tensa mientras sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, incapaz de captar toda la actividad que sucedía en el aeródromo. ¿Qué demonios era este terrible lugar? No había nada de verde. No había animales. No había océano. Era piedra, gris y edificios blasfemamente altos. Reika, por favor, gritó Spider por encima del ruido mientras le daba una palmadita en el brazo, intentando calmarla como en el ascensor. A pesar del incidente de la ducha y el susto, Zdinarsk se quedó atrás con Spider y Mansk para ayudar a la asustada Navi a moverse. Había deseado salir con tanta desesperación, y ahora tenía demasiado miedo para dar un paso. El resto del escuadrón casi había llegado a Samson. Quaritch y Wainfleet se quedaban atrás. El primero estaba muy agitado e impaciente de nuevo, pero lo disimulaba tras una serena compostura. Observó a Spider y a los dos Recon suplicar con gestos de calma y confianza, pero el miedo hacía que la gente actuara de forma extraña. En el caso de Reika, paralizarse por completo. Mansk, gritó Quaritch por encima del ruido y el viento. Cuando el comandante de visor oscuro lo miró al oír su nombre, su comandante hizo el gesto de señalar por encima del hombro con el pulgar. Era hora de actuar. Ahora. Mansk volvió a mirar a Reika, se disculpó rápidamente llevándose la mano al pecho y frotándose las palmas. Luego se agachó rápidamente y la agarró por la cintura, levantándola y cargándola sobre su hombro. Spider intentó seguirles el ritmo y le hizo señas repetidamente para que se calmara mientras se retorcía y gruñía como un huracán. Mansk la sujetaba con fuerza por las piernas y la espalda, pero eso no le evitó recibir un par de coletazos mientras el resto del escuadrón subía al Samson. En cuanto llegaron a la rampa trasera de la nave y ella se puso de pie, Mansk y Zdinarsk tuvieron que sujetarla rápidamente por los brazos para evitar que saliera corriendo. Spider hizo una mueca ante el desastre que había sido.
Llévenos al aire, maldito seas. Gritó Quaritch a los pilotos desde la puerta lateral, esperando a Dios que no saltara y todos la vieran convertirse en una mancha azul y roja en la pista. Tranquila, Reika, estás bien. Nosotros estamos bien. Dijo Spider mientras los Recoms la arrastraban hacia el interior de la pequeña bodega de carga, contra la pared. Se sintió fatal al verla temblar de miedo por esta experiencia. Creció rodeado de estas máquinas, así que no podía imaginarse lo que era ser arrojado en una sin saber qué era. Ella seguía haciendo señas para demonio volador y él respondía tranquilo. Sentir la sólida pared contra su espalda la reconfortó, deslizando las manos por el suave metal. Se encogió lo más que pudo, lo cual era difícil con sus casi 2 metros de altura. Levantó sus largas piernas hasta el pecho y las rodeó con sus brazos, igualmente largos, apretándolas contra su torso. Su cola giró una vez, envolviéndose alrededor de sus pies, donde estaba sentada contra la pared, y hundió la cara en las rodillas. Asomó los ojos por encima de ellos y a través de sus rastas lo suficiente como para sentirse segura y oculta, pero aún así ver lo que estaba sucediendo. Mansk y Drinarsk se sentaron a cada lado de ella, por si acaso decidía intentar saltar si el miedo se volvía demasiado fuerte. «¿Estás bien?», dijo Spider, aunque no a nadie, ya que Reika rápidamente hundió toda la cara entre las rodillas al tiempo que sus orejas se hundían cuando el Samson se despegó. Se arrodilló frente a ella y puso las manos sobre sus hombros, apoyando suavemente la frente enmascarada en su cabello. Maldijo en voz baja mientras le rezaba a Eiwa por el vuelo corto. «Joder, te prometo que estás bien». Quaritch observó cómo se desarrollaba toda la cadena de acontecimientos, hasta el último eslabón frente a él. El adolescente consolando al salvaje Navi. Otro recordatorio del corazón de Spider. Y su lealtad. Y su deseo de proteger. El coronel pensó en lo admirable que era Spider, a pesar de haber sido criado por Sully y una escoria humana traidora. Ojalá Quaritch pudiera canalizar todas esas buenas cualidades hacia una buena causa, no hacia la estupidez con la que se había criado. Reika no relajó sus músculos en todo el vuelo, pero sí levantó la cabeza para mirar a su alrededor cuando el vuelo se suavizó con mínimas turbulencias. Podía ver las copas de los árboles, moviéndose en una mancha verde y marrón. A pesar de su miedo a la máquina, la adrenalina de estar en el cielo fue suficiente para que se relajara. Spider se había acostumbrado a sentarse frente a ella, con la espalda contra la otra pared en la misma posición, aunque sin aferrarse a sí mismo como si le fuera la vida en ello. Lenta pero seguramente, sacó sus pies temblorosos y rodó hacia adelante para apoyar rápidamente las manos en el suelo. Los Recoms se tensaron, pero esperaron, sin ver ninguna señal de alerta que indicara que estaba a punto de saltar. Spider rodó hacia adelante hasta quedar de rodillas, ofreciéndole una sonrisa reconfortante mientras ella comenzaba a arrastrarse como un ejército hacia donde Wainfleet estaba encaramado en el cañón lateral y Quaritch miraba hacia adelante. Reika llegó a la pared opuesta, entre Spider y Wainfleet, deslizando la mano hasta el marco de la puerta, fuertemente cerrado, dedo por dedo. Sus nudillos estaban de un azul pálido por la fuerza con la que agarraba la puerta y se deslizó junto a un Wainfleet desprevenido, mientras este escudriñaba el bosque en busca de enemigos. Spider se movió tras ella y Wainfleet, captando la atención del segundo cuando el chico apareció entre él y el coronel. No tenía miedo, solo la emoción de volar. Wainfleet lo miró y luego volvió a mirar hacia el otro lado para ver con el rabillo del ojo el fino cabello rastafari de Reika retorciéndose. Spider no había sido tan sutil al llegar a la puerta, pero como antes, el más fuerte ni siquiera sintió que Reika se acercaba. «Dios mío». Quaritch giró la cabeza de golpe, preguntándose qué habría asustado a su segundo. Esperaba ver una multitud de Ikrans salvajes o guerreros corriendo hacia la batalla, pero en cambio, Wainfleet se frotaba la cara con una mano y luego volvió a mirar a Reika. Ella, con aprensión, asomaba la cabeza lo suficiente para ver todo el bosque. Miró a Spider, quien se asomaba mucho más de lo que le gustaba para rodear a Wainfleet y observar a Reika. Echó el brazo hacia atrás, agarrándole el pecho con una mano y empujándolo hacia atrás varios centímetros. ¿Quieres no probar la gravedad, chico?, preguntó Quaritch en voz alta por encima del viento impetuoso. Spider puso los ojos en blanco y se presionó la mano para poder levantarse, agarrándose a la parte superior de la puerta. A pesar de la pequeña reprimenda, Spider sonreía mientras escudriñaba el bosque que se movía rápidamente. La mirada de Quaritch pasó del chico a Reika.
Estaba paralizada en la puerta, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, maravillados, captando cada detalle de la vista. Quizás el viaje fuera diferente, pero ¿cómo podía la vista ser especial para alguien como ella? Cuando el Samson se acercó a su punto de aterrizaje, Quaritch empujó a Spider de vuelta al asiento vacío detrás de ellos para aterrizar. El cambio brusco de velocidad, que disminuyó a un vuelo estacionario, tomó a Reika completamente por sorpresa, quien retrocedió disparada. Tropezó con López, quien estaba sentado detrás de ella. Él hizo todo lo posible por sujetarla, pero ella se giró hacia atrás en la bodega de carga intentando estabilizarse. Sus orejas se inclinaron hacia atrás con preocupación, y apoyó sus dedos contra el metal plano en busca de tracción. Mansk se adelantó justo a tiempo para atraparla antes de que resbalara. La rodeó con un brazo por los hombros y el vientre desde atrás, tirándola hacia atrás hasta que su espalda quedó contra la pared y ambos quedaron prácticamente asegurados. Zdinarsky y López intentaban calmar sus movimientos frenéticos y su mirada rápida con gestos familiares. Spider ni siquiera tuvo tiempo de girarse en su asiento cuando la mano de Quaritch se posó firmemente en su hombro. «Me necesita», dijo Spider, pero fue inútil. Miró con furia al receptor que lo mantenía inmovilizado e intentó inclinar la cabeza en todas direcciones para ver qué pasaba en la parte de atrás. Quaritch no iba a arriesgarse a que la niña resbalara antes de que tocara el suelo. Observó con impotencia, bajo el agarre del coronel, cómo estaba físicamente a salvo, sujeta, pero claramente tan aterrorizada como al despegar. Reika no pudo liberarse del agarre de Mansk, ni ahora del de Zdinarsk, mientras el Samson descendía. Aunque su agarre era fuerte, no intentaban lastimarla, a diferencia de las peleas anteriores. Mansk se había desplomado, sentado contra la pared, con las piernas alrededor de su cintura. Zdinarsk tuvo el placer de intentar contener las piernas de Reika mientras ella intentaba patear y retorcerse para liberarse. Incluso con el viento y las cuchillas giratorias, sus siseos se oían alto y claro. Justo cuando la aeronave realizaba su descenso final para aterrizar, Reika se retorció como un caimán en aquellos viejos vídeos de la Tierra que Spider había visto antes de que una mancha azul brillara frente a él. Se liberó de Mansk y Zdinarsk, saltó sobre López y se deslizó sin problemas entre los desprevenidos Quaritch y Wainfleet cuando la aeronave aún estaba al menos a 6 metros del suelo. Ninguna de las radiocomunicaciones fue lo suficientemente rápida como para atraparla, pero Quaritch logró atrapar a Spider antes de que éste se lanzara tras ella. «Reika», gritó Spider, aunque no le importó. Quaritch lo había agarrado por la cintura y le había tapado la máscara con la mano, pues no quería que la viera saltar hacia la muerte. El resto de los radiocomunicadores profirieron maldiciones mientras estiraban el cuello para mirar sin alterar la distribución del peso de la aeronave más de lo que lo había hecho su salto. Reika caía por los aires, sin miedo por primera vez desde su captura. El aire húmedo y el cálido sol le rozaban la piel. Inhaló una ráfaga de aromas forestales al caer al claro de hierba. Instintivamente, dobló las rodillas en cuanto las puntas de los pies tocaron el suelo. El impulso la impulsó hacia adelante, dando una voltereta instintiva, con un impacto leve en los tobillos y las rodillas. Lo había hecho miles de veces desde mayores alturas. Se incorporó de golpe y trotó unos pasos antes de detenerse, cayendo de rodillas e inclinándose hacia adelante hasta que su frente tocó el suelo. Hundió las manos profundamente en la tierra, inhalando su aroma por la nariz y exhalándolo lentamente por la boca. Ella estaba en casa. «Espera, espera, espera», resonó la voz de Spider mientras intentaba seguir el ritmo de las rápidas zancadas de Quaritch en cuanto sus botas tocaron el suelo. Reika no los oyó, ni la bala que silbó y rozó su hombro por poco cuando Wainfleet recibió la orden de disparar. No tuvo tiempo de disfrutar de la gloria de la presencia de Iwa en el bosque cuando una mano firme la agarró por la base del Twin y la levantó, dejándola arrodillada. Siseó de dolor, pero el coronel no se lo permitió. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Quaritch, consciente de que ella no podía oírlo, pero le hacía sentir mejor gritar como alguien. Quizás tenerla cerca sería catártico. «Espera, para». No estaba corriendo, suplicó Spider, deteniéndose a pocos metros cuando Quaritch lo señaló con el dedo sin apartar la vista de la posible fugitiva Navi. Negó con la cabeza bruscamente, intentando simular algo más que orejas de conejo y nariz arrugada, lista para sisear de nuevo. Ella jadeaba mientras la adrenalina la abandonaba y lo miraba fijamente, sin ningún miedo ni remordimiento por sus acciones. Solo estaba asustada, vale.
Empezó Spider, reuniendo el valor suficiente para dar un paso al frente. Solo quería llevársela. No intenta huir, te lo prometo. Quaritch bajó el brazo que le había estado apuntando a Spider para observar la expresión suplicante del chico. Finalmente, cedió con un gruñido de fastidio, soltó su swing y la agarró del brazo, poniendo a Reika de pie con la misma brusquedad con la que la había zarandeado. La examinó rápidamente y luego volvió a mirar a Spider. ¿Está herida? Spider miró a Reika, preocupado de que pudiera estar buscando una caída como esa. La señaló, se golpeó el pecho con la mano y preguntó. ¿Estás herida? Reika miró primero a Spider y luego a Quaritch, y luego a ambos antes de negar con la cabeza. Parecía más aturdida por las consecuencias del salto que por el salto en sí. Quaritch suspiró entre dientes y la soltó mientras giraba sobre sus talones, volviendo furioso hacia el Samson. Se frotó el brazo donde había estado la mano de Quaritch. Spider se acercó, miró hacia atrás para asegurarse de que Quaritch no estuviera mirando y luego, discretamente, hizo una seña sin decir nada. ¿Estás seguro? Reika asintió de nuevo, dedicándole apenas una leve sonrisa. Spider bajó la vista, sabiendo que tenían algo de tiempo mientras los Recom hacían una última revisión de su equipo. La tomó de la mano y la atrajo hacia abajo mientras se agachaba. Hizo lo mismo que ella, hundiendo los dedos en la hierba y la tierra. Agitó los dedos como si se dirigiera a una multitud, golpeó la sien con la mano derecha. No entienden. Reika no vio que la boca de Spider se movía. No volvió a hablar en voz alta mientras le hacía señas. Supo al instante que no quería que nadie la oyera. Podrían simplemente tener una conversación silenciosa sin oídos curiosos, aunque él le había explicado que los demás hablaban otro idioma. Sonrió aún más y asintió en su dirección mientras bajaba la mano desde el pecho hasta el ombligo, se frotaba las palmas y luego les hacía un gesto con los dedos. Lo siento por ellos. Tras esperar lo que Spider dijo que era una eternidad, pero que solo fueron 45 minutos, él y Reika recibieron la orden de entrar al círculo para el infieme. Ella no sabía qué hacer, solo miraba a todos y su cantidad innecesaria de equipo. Tú, traduce, dijo Quaritch, mirando a Spider frente a él en el círculo junto a Reika. Sorpresa desagradable. Lo mantendré simple para ti. Quaritch ignoró el descaro del chico mientras murmuraba algo en Navi en voz baja y miró al escuadrón mientras continuaba. Spider y Reika liderarán la llegada a la colonia de Vansees. Evaluó los movimientos de las manos de Spider, aunque la mayoría eran extranjeros. Mansk se encargó de observar discretamente la conversación para comprobar su precisión y evitar trucos. Spider señaló entre él y Reika, movió los dedos índice uno junto al otro de un lado a otro y luego extendió las manos hasta que los pulgares se superpusieron. Nos movemos hasta una hora antes del eclipse y luego montamos el campamento. El pronóstico meteorológico indicaba posibles tormentas, pero me da igual si el arca de Noé pasa flotando, no paramos hasta entonces. Explicó Quaritch, recibiendo asentimientos de la tripulación y una mirada extraña de Spider ante el comentario sobre el arca de Noé. Hizo una pausa en su gesto de agitar la mano en un patrón serpenteante para la aurora y luego continuó con una explicación más sencilla de podría llover, haciendo círculos con las manos y luego bajándolas con los dedos. Quaritch cruzó el círculo hacia Reika y ella se tensó. Extendió la mano y enganchó los dedos índice y medio bajo el collar metálico que le rodeaba el cuello, ignorando por completo su incomodidad al intentar recostarse. Miró a Spider, y ella hizo lo mismo con los ojos, mientras el coronel explicaba. Al igual que tu máscara, este collar tiene un rastreador. Dile que si huye, la atraparán y la encerrarán de por vida o morirán. El estómago de Spider se tensó ante la amenaza. Claro, las consecuencias de su huida tampoco eran buenas, pero Reika podía morir enseguida. Señaló al grupo, cruzó ambos dedos índices frente a él, se colocó el índice y el pulgar alrededor del cuello y la señaló mientras decía. Pueden seguirte con el collar. Y el resto y dijo Quaritch en voz baja, retorciendo los dedos bajo el collar para apretar el agarre y captando momentáneamente la mirada preocupada de Reika antes de que volviera a Spider, estoy seguro de que eso no fue todo, chico listo. Spider sintió que todo su cuerpo se tensaba, como si estuviera a punto de saltar y arrancarle el brazo a Quaritch. Era la misma táctica intimidatoria que había usado cuando se conocieron, amenazando a Tukikiri para conseguir lo que quería. Sin duda, la mirada del lince de Quaritch no pasó por alto a Spider apretando los puños a los costados antes de mover la mano por delante y luego solo los dedos índice y medio apuntando hacia abajo en la otra dirección. No corran.
Comenzó, y luego hizo un gesto al grupo, apretando los dedos izquierdos sobre el puño derecho, y luego la señaló. Empezó a hacer la señal de espera, pero volvió a acercarse a sí mismo con los nudillos derechos, formando una media luna bajo la clavícula, antes de clavarse el nudillo medio del índice en la base de la garganta, donde se unían los huesos. Se detuvo al ver el horror en sus ojos abiertos, y se obligó a señalarla de nuevo. Los atraparán. O los matarán. Reika echó las orejas hacia atrás mientras miraba a Quaritch. El coronel sabía que su mensaje había sido transmitido. Estaba increíblemente confundida, no entendía cómo el collar les permitía seguirla. Algún tipo de maldición demoníaca, quizá por estar hecho de los metales de la tierra. Cómo este extraño clan y la gente del cielo habían tomado algo puro del mundo de Iwa y lo habían pervertido en algo tan terrible. Spider observaba la mirada fija, apretando los puños de nuevo y mordiéndose la mejilla. Mantuvo la boca cerrada, pero le gritó a Quaritch en su cabeza. «Déjala ir, maldita sea. Déjala ir». Reika echó la cabeza ligeramente hacia atrás mientras Quaritch la acercaba aún más, arqueando las cejas esperando una respuesta. Entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera interpretarse como una mirada fulminante, los cerró y asintió. «Bien hecho, chica», dijo el coronel en voz baja, satisfecho con su versión de sí, señor, y la soltó. Se dio la vuelta y señaló hacia el borde del claro con la misma mano. «Fuera». Spider rápidamente le puso la mano en el brazo y la señaló, luego la bajó plana en un gesto tranquilizador. «¿Estás bien?» Reika asintió, pero dejó escapar un suspiro silencioso e irritado. «Pero sí, estaba bien». Quaritch no estaba bromeando. Cuando dijo que no pararían hasta una hora antes del eclipse, lo decía en serio. Aterrizaron a las 7 y no pararon hasta las 19. Spider se negó a que pensara que lo habían agotado, pero se alegró en silencio cuando se detuvieron. Reika, en cambio, quería seguir adelante. Habían atravesado Eiwa, sabía cuánto bosque salvaje y maleza espesa. Solo le habían permitido traer su hamaca, sin bastón ni cuchillas, así que quizá simplemente andaba más ligero de lo habitual. Había sido un viaje difícil, incluso más allá de la incesante marcha. Quaritch no dejaba de ladrarles órdenes a él y a Mansk para que le dijeran que redujera la velocidad o que dejara de desviarse del camino. Todos los demás tuvieron que intentar acorralarla cuando llegó fácilmente al frente de la fila y no vio a nadie saludándola. Más de una vez, quienquiera que estuviera al frente aprovechó la oportunidad y la agarró por la cola mientras luchaban por seguirla sin abandonar sus mochilas para correr tras ella. Esto, por supuesto, se encontró con multitud de respuestas. Sobre todo siseos, pero alguna que otra voltereta juguetona si se trataba de alguien a quien parecía aceptar más que a los demás. «Maldición», comentó Wainfleet mientras dejaba su mochila bajo el árbol que llamarían campamento para pasar la noche. El entrenamiento había hecho maravillas con su rendimiento físico y resistencia, pero contener a Reika era como un punto extra en la carrera de obstáculos. No se había dado cuenta de lo fácil que lo tenían solo con la adolescente insolente. «Sigue adelante, maldita sea». «Ay, ¿qué te pasa, el más fuerte? ¿No puedes seguirle el ritmo a un Navi de verdad?», dijo Spider con una sonrisa cansada pero satisfecha. Estaba exhausto, pero se sentía bien. Sentía que lo superaban como nunca antes desde que se mantenía al nivel de sus amigos. Siempre tenía que seguir adelante, ser mejor, hacerse más fuerte. Y podía hacerlo. El resto del escuadrón estaba dejando sus mochilas y montando campamento. Reika se había subido a una gran raíz, caminando lentamente por ella y oliendo el aire. Tras beber rápidamente un poco de agua de una planta carnívora, Spider se ajustó la máscara y escaló la raíz para unirse a ella. La observó girar la cabeza hacia el viento, respirando hondo antes de abrir sus ojos dorados en su dirección. Sonrió, luego se señaló a sí misma, luego a él, y se tocó la nariz. «Te podía oler». Spider soltó una carcajada, atrayendo la atención de Quaritch y Drinarsk, quienes revisaban por encima de su tableta el radar meteorológico que se aproximaba. Bajó por la raíz, negando con la cabeza, pues no dudaba en absoluto de que ella pudiera olerlo a kilómetros de distancia. No se dio cuenta de cómo Quaritch seguía observando al chico comunicarse en silencio con Reika sobre el viaje del día. «Son lentos. Llevan demasiado». Reika señaló a los recoms y giró la mano lentamente. Volvió a señalarlos y luego amontonó las manos varias veces. «Sí, estoy de acuerdo». Spider asintió y luego se tocó un lado de la cabeza antes de señalar a Reika.
Reika hizo un gesto al escuadrón, acercó sus dedos temblorosos a la cara en lugar de delante, como solía indicar lluvia, y luego señaló al suelo. Se mojarán ahí abajo. Reika bajó la vista hacia la lona que estaban colocando como cobertizo. ¿Se acerca la lluvia? Araña movió los dedos mientras bajaba las manos frente a él, luego las giró y las atrajo hacia sí. Muy cerca. Reika acercó sus manos 2 veces y asintió. Reika volvió a mirar el cielo despejado, sonriendo como si supiera algo secreto. Spider sintió la brisa fresca acariciar el sudor de su piel. No pasaron más de 10 minutos cuando el cielo se oscureció por completo. El escuadrón hizo todo lo posible por instalar un refugio seguro contra el árbol para mantener secas sus colchonetas. Reika, por otro lado, había trepado más arriba en el árbol y había atado su hamaca encima, bajo la protección de otras ramas y hojas frondosas. Para gran desaprobación de Reika, se había encendido una fogata. Los observó apiñarse alrededor o desplegarse bajo el cobertizo, preparándose para la tormenta. Prager, primera guardia, ordenó Quaritch. Prager le hizo un gesto de asentimiento al terminar de comer sus raciones. Miró alrededor del fuego y se detuvo en Spider, que estaba más atrás, apoyado en una raíz más pequeña, mordisqueando entre bocados los plátanos que Reika había encontrado cerca. Se negó a comer las comidas recomendadas, así que Spider, Mansky y López la acompañaron a solo 5 minutos del campamento, hasta un árbol lleno de plátanos maduros. ¿Cómo estás, tigre? Preguntó Quaritch mientras el niño alternaba entre respirar y mordiscos de fruta y barra de proteínas, parte del acuerdo del coronel con el niño de dejarlo comer lo que ella reuniera si también conseguía algo de proteína. Son muy dulces. Quaritch no pudo ocultar la sorpresa en su rostro al ver la sinceridad de Spider. Nada de sarcasmo, ni miradas de disgusto, ni la típica angustia adolescente. Parecía agotado, pero se las arreglaba bien para seguir el ritmo del escuadrón. Quaritch seguía estando cada día más impresionado por su hijo. Tenía que admitir que sus expectativas para su hijo eran bajas cuando descubrió que había pasado su vida criado por el enemigo como un maldito salvaje aferrado a los árboles y pintado de azul. No. Spider era duro. Era resiliente. Inteligente. Bueno, algún día serás un buen marine. ¿Cierto? Ahí estaba. De vuelta a la expresión agria y el tono aburrido. Quaritch se sentó junto al chico y miró fijamente al círculo de marines alrededor del fuego. También lo hiciste bien en otros aspectos, Spider, empezó Quaritch, apoyando el brazo sobre una rodilla doblada. Se te da bien negociar con ella. La diplomacia suele ser la táctica más delicada y difícil de aprender. Spider frunció el ceño y miró al recón que aún se alzaba sobre él, incluso sentado. No se negocia cuando eres amigo de la persona. O de la gente. La forma en que Spider dijo esto último le dijo a Quaritch que estaba hablando de los Na'vi, no solo de un término general para una multitud. La diplomacia fracasó, chico, no hables de mierda que no entiendes, reprendió Quaritch con cautela. Ah, ya entiendo, gruñó Spider, volviendo la vista hacia el fuego. ¿Para qué hablar con alguien si puedes dispararle? Araña, dijo Quaritch con tono más firme, volviéndose para regañar al chico directamente, antes de que Reika los interrumpiera, descendiendo de la oscuridad y saltando junto a ellos. Dios mío, mujer. Ven. Eso dije. Intervino Fdinarsk cuando todos giraron la cabeza hacia su comandante. ¿Qué pasa? Preguntó Spider mientras extendía la mano izquierda y juntó los dedos en un apuro. Hizo la señal de lluvia y luego acercó la mano para decirle que la acompañara. Tenía una gran sonrisa y un brillo bioluminiscente en los ojos, visiblemente emocionada por los rápidos movimientos de su cola y la forma en que tomó las manos de Spider para ayudarlo a ponerse de pie. ¿Qué la tiene tan nerviosa? Espetó Quaritch, intentando calmar su pulso acelerado y su ego herido por el sobresalto. Algunos se habían levantado o estirado el cuello para ver qué la alegraba tanto mientras soltaba araña para girar con gracia, con los brazos en alto mientras un trueno retumbaba en la distancia. Las orejas se pusieron en alto y los ojos miraron al cielo. Aunque ninguna estrella ni aurora brillaba entre las nubes oscuras, el bosque aún brillaba con diferentes tonos de neón brillante, lejos de la luz contaminante del fuego. Reika arrastraba los pies con movimientos lentos, dejando rastros brillantes en el musgo. Las pecas brillantes a lo largo de su espalda ondeaban como la cresta de las olas mientras comenzaba a bailar al son de una melodía inaudita.
Se oyeron las primeras gotas golpeando las hojas y ella giró en el mismo sitio, con los brazos arriba y luego afuera, inclinándose hacia atrás como si estuviera lista para atrapar el cielo mismo. Supongo que está muy contenta con la lluvia, comentó Spider, completamente maravillado por este espíritu salvaje que florecía ante ellos. Había estado observando a este Navi solitario y desconocido, surgido de la selva más espesa que jamás había visto, pasar de prisionero en las profundidades de un infierno creado por el hombre a bailar con total libertad bajo la lluvia. La lluvia arreció casi un diluvio minutos después de oírse las primeras gotas. Reika seguía girando lenta y decididamente, balanceando los brazos en elegantes arcos y contorsionando su cuerpo de una manera que sus pecas brillantes parecían deslizarse en la oscuridad. Spideka ya había asistido a festivales omaticayanos y había visto bailes increíbles, incluso participó en algunos bailes improvisados con los otros niños. Pero nunca había visto algo así. Incluso sin música, Reika se movía al ritmo de la música a su alrededor. Echaba el pelo hacia atrás con el relámpago justo y se balanceaba con el viento y la lluvia. Spider se dio cuenta poco después de que no era el único que lo observaba. Todos estaban fascinados por la inesperada y etérea actuación. Algunos estaban boquiabiertos, otros con expresiones confusas. Pero era innegable que todos los Recom estaban fascinados de alguna manera por Reika bailando bajo la lluvia. Miró a Quaritch y notó que la mirada endurecida que solía tener seguía presente. Pero Spider podía ver detrás de esa máscara, el coronel también estaba intrigado. ¿Está drogada o algo así?, exclamó Wainfleet, interrumpiendo la concentración del escuadrón lo suficiente como para que al menos volvieran a sus colchonetas o al fuego. Aunque la mayoría terminó volviendo a ver a Reika después de unos momentos. No, pero ella podría decirte con certeza que te puede poner bien aquí, dijo Spider con una risa mientras se volvía hacia Reika. Esa sensación de alegría despreocupada y sin ataduras era contagiosa. No pudo evitar compartir lo que ella sentía. Lo hacía sentir, no sabía exactamente, pero le gustaba. ¿Sentía libertad? ¿Alivio? ¿Exultante de alegría por algo tan simple como la lluvia? Reika seguía girando y brillando etéreamente bajo la lluvia. La sensación en su piel, en su cabello y bajo sus pies mientras el musgo la absorbía. Siempre había bailado a su propio ritmo. El ritmo que creía que Iva le infundía. Solo para ella. Había muchas cosas que su clan le ocultaba, cosas que disfrutaba sin darse cuenta de lo afortunados que eran. Pero no le dejó amargura en el alma. Solo le cambió el gusto. Arrastró el pie por el musgo empapado tan rápido que al girar dejó una estela de brillantes gotas de agua. Finalmente abrió los ojos a su público cautivo, brillando sus ojos dorados con sus singulares marcas bioluminiscentes en la oscuridad de la tormenta. No sintió ni una pizca de vergüenza, y se acercó rápidamente a Spider con las manos extendidas para invitarlo a bailar. Spider, por otro lado, inmediatamente pareció avergonzado y rápidamente se señaló a sí mismo, pasó su mano derecha y terminó arrastrando sus nudillos de un lado a otro, uno al lado del otro. No soy un bailarín. La expresión del chico se tornó traviesa y los Recom ni siquiera necesitaron saber lo que decía cuando hizo un gesto con la mano en dirección al escuadrón. Esto hizo que los demás se dispersaran con algunos ni hablar. Mezclados y rápidas distracciones hacia otra cosa cuando Reika se giró hacia ellos expectante. Puso los ojos en blanco con una mueca y luego volvió a salir a la lluvia como si no le importara nada. Y Spider se alegró. Al menos, por esta noche, podía sentirse libre de nuevo. Quaritch se acercó al chico, sin dejar de observar a Reika girar en la tormenta como una maldita hippie. Spider bajó un poco la cabeza, pero la siguió mirando mientras Quaritch volvía su atención hacia él. Esperó la orden de parar o dormir, pero en lugar de eso, una mano pesada le aterrizó en la cabeza. No te quedes despierto hasta muy tarde, dijo Quaritch suavemente, pasando su mano por los rastas del chico mientras se giraba hacia su equipo que intentaba mantenerse concentrado en el fuego. Spider giró la cabeza bruscamente, incapaz de encontrar palabras para responder. La sonrisa serena que había esbozado al ver bailar a Reika regresó al ver a Quaritch alejarse. Quizás, las cosas serían diferentes esta vez. La tormenta pasó en menos de una hora después de que todos, excepto la reina del baile, se hubieran acostado. Quaritch había asumido la segunda guardia durante una hora, comenzando a las 21. Mientras patrullaba el perímetro del campamento, vigilaba a Reika en todo momento.
Cuando dejó de llover, ella se subió a la raíz que flanqueaba la parte trasera del campamento y se quedó mirando el cielo mientras las nubes se despejaban. La aurora lucía aún más vibrante después de la tormenta. Nadie durmió tan bien. La lona los mantenía secos desde arriba, pero la intensidad de la caída empapó la tierra a su alrededor lo suficiente como para humedecer sus colchonetas desde abajo. Quaritch se guardó sus maldiciones mientras se daba la vuelta bajo los primeros rayos del amanecer, de espaldas a la luz excesivamente agradable. Al moverse, entreabrió un poco los ojos para ver cómo estaba el equipo, pero enseguida se fijó en la colchoneta vacía de tamaño humano que tenía junto a él. Levantó la cabeza de golpe y su cuerpo se tensó. ¿Araña? No hay respuesta. Araña. Exclamó Quaritch con un grito algo contenido, sabiendo que el equipo necesitaba dormir. ¿Pero dónde demonios estaba el chico? El coronel se puso de pie, saliendo de debajo del dosel arrastrando los pies, con la cola enroscada frenéticamente mientras miraba a su alrededor. Maldita sea, araña, ¿dónde estás? El inconfundible gemido del adolescente al despertar llegó desde arriba. Quaritch echó la cabeza hacia atrás y vio un brazo humano rayado que regresaba a la hamaca de Reika, que colgaba sobre ellos. Tras retirarse el brazo, el rostro cansado del chico lo miró con mal humor mientras el cuero se estiraba por el peso que se desplazaba. ¿Qué demonios hacen ahí arriba? Preguntó Quaritch, bajando el tono para que su equipo pudiera dormir. Si es que no los había despertado ya. Sintió un alivio que lo invadió, pero fue reemplazado por confusión. ¿Durmieron ahí arriba? Sí, dijo Spider bostezando, lo que hizo que su máscara siseara más al inhalar y deseando poder frotarse los ojos. Un poco de la noche, al menos. ¿Con Reika? Preguntó Quaritch, sin estar seguro de confiar en que esa hamaca soportara el peso extra o de sentirse cómodo con un Navi acurrucándose con su hijo. ¿Eh? Dijo Araña mientras intentaba concentrarse. No, durmió en la rama. Dijo que el suelo estaba demasiado húmedo para dormir. También dijo que era una tontería acampar en el suelo, para empezar. Vaya, mierda. Una noche, con la correa un poco suelta, Reika estaba llamando a los marines porque se acercaban con mal tiempo. Quaritch tenía las orejas hacia atrás y movía la cola con fastidio. Chico, una vez pasé 3 días en un agujero de araña inundado tras las líneas enemigas, dijo Quaritch con brusquedad. ¿Un qué? Dijo Spider, especialmente confundido por la terminología esta vez. No importa, dijo Quaritch, frotándose la cara con la mano antes de volver a levantar la vista. Miró las ramas que rodeaban la hamaca y preguntó, ¿y dónde está? Spider sintió una punzada de pánico mientras miraba a su alrededor a través de su somnolencia, sin ver a Reika por ningún lado. ¿Se habría ido? No, eso era imposible. No se iría así como así, ¿verdad? ¡Ey! Quaritch gruñó mientras miraba hacia el escuadrón dormido. Se llevó los dedos al comunicador de garganta. ¿Ja, me lees? Señor. La voz de Ja le sonó al oído. Te mando pos. Justo detrás de usted, señor, respondió Ja obedientemente, acompañado del crujido de sus botas contra la vegetación empapada. Para alivio de Quaritch, Reika caminaba de regreso al campamento junto a él con su mochila de red colgada a la espalda y repleta de frutas. Ja se enderezó y saludó. Disculpe, coronel. ¿Se fue? No, señor, ha estado buscando comida durante la última media hora. No salió del perímetro, pero me mantuve cerca por si lo intentaba. Tranquila, Ja, dijo Quaritch con un suspiro bajo, mirando hacia atrás mientras Reika dejaba la bolsa junto a las brasas de la hoguera de la noche anterior. Extendió la mano para coger un plátano y pasó por encima de los dormidos Wainfleet y López hasta el grueso tronco. Hundió los dientes en la gruesa piel del plátano, de modo que sus manos quedaron libres para trepar por la áspera corteza, usando las hendiduras y grietas de su superficie para sujetarse con los dedos de las manos y los pies. Tanto el coronel como su médico la vieron escalar fácilmente la superficie vertical hasta la rama a la que estaba atada su hamaca. Araña la saludó bajando los dedos de la frente mientras se sentaba en la hamaca, balanceándose con las piernas colgando del borde. Ella se encaramó a una rama mientras le devolvía el gesto, luego se quitó la fruta de la boca, le quitó la piel gruesa y la partió por la mitad. Sonrió mientras extendía la mano para darle la mitad a Araña. Él la aceptó con un gesto de agradecimiento, y ella se recostó mientras daba un gran mordisco a su mitad del dulce desayuno. Quaritch observó el intercambio con sentimientos encontrados.
Le irritaba que ella siguiera, dentro de lo razonable, actuando como si fuera libre como un pájaro. Pero también era leal al chico, así que su preocupación por su escape, a pesar de la amenaza del collar, se estaba desvaneciendo. Volvió a mirar a Ja y vio un manojo de hojas azules y rojas que sobresalía de un bolsillo lateral. ¿Qué es eso? Ja miró las hojas y se encogió de hombros. No estoy muy seguro, pero insistió en que me la llevara. No entendí lo que quería decir. Oye, niño. Gritó Quaritch, pensando que el escuadrón ya estaría despierto o que lo estaría pronto ahora que el sol estaba en lo más alto. Araña se inclinó hacia adelante y miró hacia abajo desde su nido. Ja levantó las hojas mientras Quaritch preguntaba. ¿Qué es esto? Spider la miró fijamente durante unos segundos, entrecerrando los ojos mientras intentaba identificar la planta. Deseaba que Kiri estuviera allí, lo habría sabido enseguida. Le dolía un poco el corazón al pensar en su mejor amiga. Tragó el trozo de plátano y saludó a Reika. Ella lo miró y él extendió la mano izquierda con un ligero gesto y señaló a Ja, quien sostenía la planta más arriba. ¿Qué es eso? Reika miró la planta y luego dejó la mitad de la fruta para responder. Se frotó la palma de la mano sobre el corazón y luego juntó las manos, con los dedos apuntando hacia arriba y moviéndolos. Dice que cura las quemaduras, tradujo Spider, y él y Reika volvieron a comer su desayuno. Ja parecía satisfecho, siempre ansioso por aprender más sobre las propiedades medicinales de la fauna de Pandora para beneficio del equipo. Sin embargo, Quaritch no confiaba del todo en el gesto. De hecho, no confiaba en ningún Navi. Sobre todo en ofrecer ayuda sin que nadie se la pidiera. ¿Por qué nos ayuda? Dijo, sin siquiera intentar ocultar su sospecha. Quienes intentaban descansar unos minutos más se rindieron, y el campamento empezó a cobrar vida mientras los Recoms se bajaban de sus esteras y se estiraban bajo el sol de la mañana. Tal vez porque no le diste opción, respondió Spider con sarcasmo y mordacidad a partes iguales. No es eso, dijo Quaritch con sequedad, olvidando que el chico era especialmente descarado en el campo. ¿Por qué le dio a Jack plantas medicinales para las quemaduras? ¿Está planeando algo? Spider miró a Quaritch con enojo por el comentario final. Como si alguno de ellos pudiera juzgarla si lo hiciera, dado todo lo sucedido en las últimas semanas. Miró a Reika, quien había estado disfrutando felizmente de su comida y observando cómo se movían sus bocas en una conversación de la que no formaba parte. Miró a Spider cuando le levantó la mano izquierda, extendiendo los dedos y luego giró la misma mano en círculo en la misma posición. ¿Para qué es? Reika miró a Quaritch y Ja mientras respondía a Spider por señas. Hizo un gesto hacia adelante con la mano derecha, como si se dirigiera a una multitud, luego chasqueó los dedos, los movió uno junto al otro, volvió a hacer un gesto hacia afuera, se golpeó el corazón una vez y terminó frotando la palma sobre el mismo punto. Si encienden fuego de noche, se lastimarán. Spider asintió, comprendiendo, un poco sorprendido por su preocupación, dado lo mal que la habían tratado. Volvió a mirar las recomendaciones que esperaban y les contó. Dijo que si siguen encendiendo fogatas por la noche, todos saldrán lastimados. ¿De verdad que no son necesarias, sabes? Tampoco es necesario provocar un incendio forestal. He visto vídeos de las estupideces que la gente hizo en la Tierra y que causan eso. Quaritch no parecía del todo satisfecho con la respuesta, pero por ahora era suficiente. Saludó a Spider con un gesto desganado y luego volvió a concentrarse en el campamento. Todos estaban despiertos y recogiendo o comiendo sus raciones. Zdinars vio la bolsa de fruta que Reika dejó cerca de los restos de la fogata mientras enrollaba su esterilla y echaba un vistazo rápido al árbol. ¿Esto es seguro? Preguntó mirando a su oficial superior. Sí, ya he probado casi todo. Y se lo ha estado comiendo. Sírvete, dijo Quaritch mientras se arrodillaba junto a su propia esterilla, enrollándola a pesar de que aún estaba húmeda de la noche anterior. Pararían antes hoy para secarse al sol si el ritmo lo permitía. Prager, López y Mans miraron el duro utensilio nutricional que se hacía pasar por raciones matutinas antes de unirse a Zdinars mientras ella aflojaba el cierre de la bolsa. Estaba lleno de cosas que reconocían y algunas frutas que nunca habían visto en el invernadero Navi que cuidaban los diamantes azules. Cada uno tomó algo diferente, como una ruleta de frutas, y se abalanzó. Las opiniones fueron diversas, según el gusto de cada soldado, pero en general, fue una adición bienvenida a las barras de raciones.
Wainfleet agarró un puñado de fruta yozo que se había deslizado al fondo de la bolsa y se acercó a Quaritch, extendiendo la mano para ofrecerle un poco de la fruta de piel morada. El coronel pareció dudar un segundo si aceptarla, pero cedió y tomó la mitad. No estaban tan mal. Buena noche, jefe, dijo Wainfleet, metiéndose una de las dulces bayas en la boca. Espero que no sea un patrón que sigamos teniendo con ella, dijo Quaritch en voz baja. Parecía bastante inofensivo, mejor que el cuartel, dijo Wainfleet encogiéndose de hombros. ¿Y cuál es el plan para hoy? Igual que ayer, dijo Quaritch mientras volvía a mirar a Spider y Reika, notando que se comunicaban sin que el chico hablara en voz alta. Entrecerró los ojos ligeramente, volviendo la sospecha. ¿De qué estarían hablando? Se aclaró la garganta y se llevó la mano a la cadera. Spider. Spider bajó la mirada, lo que provocó que Reika hiciera lo mismo. Quaritch les indicó que bajaran con un gesto de la mano. Vio al chico poner los ojos en blanco, pero moverse en la hamaca para bajarse. Reika volvió a morderse lo que quedaba de su fruta y luego dio una voltereta hacia atrás desde la rama, agarrándola y aprovechando el impulso para aferrarse al árbol. Se arrastró hacia abajo un tramo de su cuerpo antes de mirar a Spider, asegurándose de que estaba fuera de la hamaca. Aferrándose a las ranuras del árbol de la misma manera, Spider bajó arrastrando los pies. Quaritch se tensó ligeramente, se acercó a la base del árbol y preguntó. ¿Estás bien, chico? No me llaman Araña por nada. Dijo Araña con orgullo, bajando del árbol con facilidad. Reika se dejó caer cuando estaba a unos 3 metros del suelo, y Araña hizo lo mismo poco después. Ambas aterrizaron igual, absorbiendo la mayor parte del impacto en los tobillos al caer agachadas y luego incorporarse. Tu mamá tampoco te llamó Miles por nada, replicó Quaritch. Sí, todavía no lo he entendido bien, respondió Spider en voz baja. Las orejas de Quaritch se movieron hacia atrás y frunció el ceño, pero se concentró en la misión. Formen filas. Spider miró a Reika y siguieron a Quaritch de vuelta al grupo. Mientras lo hacían, Wainfleet se inclinó para hablar con Spider. ¿Cómo le doy las gracias? Preguntó en voz baja. Sabes, no te oye. No tienes que susurrar, susurró Spider con una sonrisa presuntuosa. Wainfleet se burló y arqueó una ceja. Spider puso los ojos en blanco, señaló con 2 dedos hacia adelante y retiró la mano en un arco descendente hasta que volvió a girar y apuntar hacia adelante. Haz eso. Wainfleet se detuvo y miró a Reika, lo que la hizo detenerse de golpe y echar las orejas hacia atrás. Repitió la acción que el chico le acababa de mostrar y luego señaló la bolsa de fruta casi vacía que había recogido. Ella se relajó y sonrió levemente. Asintió y repitió el movimiento, solo que empujó la mano hacia adelante en el arco en lugar de hacia atrás. Incluso la sonrisa del cabo se suavizó, convirtiéndose en algo menos que la habitual sonrisa arrogante. Todos, formen filas, dijo Quaritch, de pie frente al cobertizo, y su equipo obedeció. Reika terminó de comer y se unió al círculo junto a Spider, observando al grupo. Tenía una mirada curiosa, preguntándose qué significaban esos círculos matutinos y por qué los hacían todos los días. ¿Acaso no sabían a dónde iban? Buen trabajo ayer, recorrimos más distancia de la prevista, felicitó Quaritch, provocando sonrisas en el grupo. Ya estaba orgulloso de su equipo, pero el crecimiento de sus 6 semanas de entrenamiento ya había sido comprobado con éxito. Si mantenemos este ritmo, llegaremos a nuestro destino al pie de las montañas antes de que acabe la semana. Araña puso los ojos en blanco. Era lo mismo de siempre. Marchar hasta que se te caigan las piernas. Al menos ahora había mejor compañía. Respiró hondo, se quitó la máscara y se metió lo que quedaba de la fruta en la boca. También era agradable que Reika fuera una inesperada defensora de comer de la tierra y no solo de envoltorios de aluminio o polvos que necesitan agua para convertirse en un lodo bastante agradable. Spider, ¿qué nos puede contar sobre su vínculo con Unicran? Sus experiencias, los desafíos que enfrentó, dijo Quaritch, centrando su atención en el niño. Araña asintió y se giró hacia Reika. Extendió la mano izquierda, la señaló, extendió los dedos hasta que los pulgares se superpusieron y luego los entrelazó. Todo mientras decía. ¿Qué sentiste al unirte con el Ikran? Reika la giró ligeramente y lo miró fijamente. Spider pensó por un momento que había firmado algo malo fuera de orden. Pero un momento después, se señaló a sí misma, extendió la mano derecha por delante, entrelazó los dedos y los abrió en abanico. Nunca me he unido al Ikran. Spider sintió un vuelco en el corazón.
Reika nunca se había unido a un Ikran, nunca se había sometido a Ignimaya. Él no lo sabía. Nunca se le ocurrió preguntar. Con la importancia del Ikran para su clan, hasta el punto de que había sido tallado ritualísticamente en su piel, Spider supuso que tenía una compañera solitaria en algún lugar de las montañas esperando su regreso. Quaritch notó que Spider se quedó paralizado, mirando fijamente a Reika. Ella miró igualmente confundida al chico. No entendía por qué estaba tan molesto por esta revelación. El coronel puso una mano en el hombro del chico, lo que le hizo girar la cabeza bruscamente. ¿Y bien? Preguntó Quaritch con un tono suave. Spider se detuvo, mirando a Reika y luego al dueño de la mano en su hombro. No estoy, seguro, exactamente. Quaritch arqueó una ceja, poco convencido. Spider podría tener la fuerza de voluntad para ocultar la verdad ante el neuroescáner, pero el chico era un mentiroso terrible. Con las orejas hacia atrás, le lanzó a Reika una rápida mirada. ¿Pasa algo? Spider mordió el labio un poco mientras miraba hacia adelante en lugar de a nadie. ¿Qué demonios iba a decir? A Reika se le había permitido participar en esta misión porque se suponía que debía ayudar a los Recoms a conectar con los Ikran. Spider podría haberles mostrado la ubicación de la colonia él solo. Sintiendo su incomodidad, Reika se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Él la miró con preocupación y miedo en los ojos. De repente, temió que la enviaran de vuelta a esa celda para siempre. Sus ojos recorrieron su rostro con preocupación y puso las orejas hacia atrás. Extendió la mano izquierda y juntó los dedos. ¿Qué pasa? A Spider le costó responderle. Así que no lo hizo. Pero eso no satisfizo al coronel. Mans, dijo Quaritch, retirando la mano y colocándola de nuevo en su cadera para imitar la otra. Spider miró de golpe a Quaritch y luego a Mansk, maldiciendo en voz baja. Reika se quedó de pie, observando cómo Spider giraba la cabeza frenéticamente hasta que también se fijó en Mansk al incorporarse. Dijo que no tiene Ikran, señor. Nunca se ha vinculado con uno, respondió Mans robóticamente. Ignoró la mirada fulminante de Spider. Quaritch volvió sus ojos entrecerrados hacia Reika y luego bajó la vista hacia Spider. ¿Sabes sobre eso, chico? No, no lo hice, respondió Spider a la defensiva. Quaritch se quedó en silencio. El chico quizá le había dado la lata, pero estaba siendo sincero. Volvió a mirar a la confundida Navi, que seguía mirándolo con sus ojos inquisitivos y penetrantes. Por favor, no la envíes de vuelta. Spider inmediatamente comenzó a suplicar. Quaritch volvió a mirar a Reika mientras el resto del escuadrón intercambiaba miradas, sin atreverse a intervenir. Observó con atención a la mujer salvaje. Desde que aterrizaron en el bosque, había mostrado desafío, pero no desobediencia. Estaba apegada al chico, así que parecía muy improbable que escapara y lo dejara atrás. Le había proporcionado ayuda espontánea con sustento y medicinas. La forma en que seguían mirándose mientras él reflexionaba sobre su utilidad hizo que Spider se revolviera incómodo. Sería una pérdida de tiempo y recursos enviarla de vuelta ahora. Dile que queremos saber todo lo que sabe, dedujo finalmente Quaritch en voz baja, suavizándose con la voz. Vio a Spider visiblemente relajado y mirar a Reika con una sonrisa de alivio. Quaritch casi se permitió sonreír al ver a su chico relajarse, pero mantuvo una expresión indescifrable. En lugar de empacar y marcharse como lo habían planeado originalmente, el escuadrón colgó sus colchonetas de ramas bajas para que se secaran bajo el sol cada vez más intenso y se sentaron en círculo bajo la lancia. Spider y Mansk se sentaron a los lados de Reika mientras ella respondía a sus preguntas. Spider sacó la tableta de comunicación a mitad de la traducción cuando tanto él como Kiet empezaron a perder palabras. Todos intervinieron con una pregunta, muchas preguntas que Spider también podría ayudar a responder al ver a Loak pasar por su Ignimaya unos años antes. Espera, la avancé e intenta matarte. ¿Se supone que así es como sabes que es la correcta? Eso es una tontería, comentó Prager, quien no era el único confundido por la mentalidad de Ikran de matar a su posible jinete. Wainfleet miró a Reika después de que ella y Spider dijeran esto y extendió la mano derecha con un gesto lo suficientemente cerca como para preguntar. ¿Por qué? Preguntó Wainfleet, haciéndolo por señas mejor que preguntándolo en voz alta. Reika miró fijamente a Wainfleet a los ojos, como hacía con cualquiera con quien estuviera realmente enfrascada en una conversación.
señaló al segundo al mando, extendió la mano derecha hacia adelante y luego la retiró ligeramente, formando un puño con los dedos, pero deteniéndose antes de cerrarlos por completo. Apoyó la palma de la mano en la frente antes de girarla hacia adelante y empujar hacia arriba con los dedos extendidos, extendiéndolos hasta que los pulgares se superpusieron. Necesitas completar el. Tradujo Spider, esforzándose por descifrar las frases en tiempo real. ¿Completarlo digno? Demostrar. Necesitas demostrar que eres digno. Por el Ikran. Anotó rápidamente la transición entre el segundo y el tercer movimiento de la mano como si demostrara una tarea, no como si la completara. Quaritch no pudo evitar la oleada de orgullo al ver cómo los engranajes del cerebro de Spider no dejaban de girar. Inteligente, igual que sus padres. Reika no se detuvo ahí. Hizo un gesto a todo el círculo, todos esperando con ansias cada señal con la mano y la traducción de Spider-Man que esta vez. Tras dirigirse a la multitud, extendió las manos, apretándolas como si quisieran agarrarlas, y luego levantó el dedo índice. Ikran, elige uno entre muchos, dijo Mansk, mientras Spider hojeaba las páginas abiertas de su tableta. Reika señaló a Mansk junto a ella y luego extendió su señal a los demás, terminando en Quaritch, quien estaba al otro lado de Spider. Repitió la señal de demostrar su valía, bajó el puño en señal de fuerza y cubrió con una mano la otra. Debes demostrar que eres digno y lo suficientemente fuerte, observó Spider, levantando la vista de la tableta. Continuó abriendo las manos en abanico hasta superponer los pulgares y luego colocó una mano plana contra su frente con los nudillos hacia atrás antes de girar la mano y balancearla hacia abajo solo doblando el codo. El Ikran decidirá. Reika se abrió los dedos hasta que sus pulgares se superpusieron y luego se llevó las yemas de los dedos a las sienes mientras Spider traducía. Volvió a abrirlos, apretó los puños y golpeó los nudillos con dramática ferocidad. El Ikran te desafiará. Arrascó los nudillos en media luna bajo la clavícula y presionó el primer nudillo del índice en la hendidura entre los huesos. Intentaré matarte. El escuadrón estaba pendiente de cada palabra suya. Bueno, de la señal de la mano. Spider había dejado de tomar notas en ese momento. Había presenciado el Ignimaya de Loak, pero no sabía mucho sobre el proceso necesario para llegar allí. Sí, sabía que una vez que un adolescente Navi lograra una muerte limpia, se le permitiría dar el siguiente paso para ser aceptado como adulto en la tribu. Pero nadie se lo había explicado así. No es solo el poder lo que gana la batalla contra los Ikran. Es el corazón y la valentía, y una prueba de hasta dónde uno está dispuesto no solo a salvar su propia vida, sino a ganar otra a través del vínculo. Continuó abriendo los dedos en señal de Ikran, juntó los nudillos de nuevo, ya que desafiar significaba luchar en el contexto de esta frase, alzó las manos ahuecadas al cielo como una ofrenda y luego extendió los dedos como una onda expansiva. Spider tradujo, pero no podía superar la pasión con la que Reika se movía. Fuera cual fuese el clan al que perteneciera, respetaban de verdad a los Ikran. Más que cualquier otro clan que él conociera. Quizás incluso más que los Tairangi y los Amaticaya, si es que eso era posible. El Ikran pruebas y valoras la vida tanto como te amenazan. Debes estar dispuesto a luchar con la misma intensidad por una vida que por ganarla. Spider concluyó la última declaración apasionada de Reika. Abanicó los dedos, bajó el puño con los bíceps flexionados en una demostración de fuerza, juntó los nudillos, levantó las manos al cielo, las bajó y las subió una última vez. Finalmente, puso una mano sobre la otra y la separó suavemente para que los dedos acariciaran la palma opuesta antes de girar ambas manos de la misma manera, con la palma hacia abajo, y entrelazó los dedos. Entonces estás unido, conectado para siempre. Reika apoyó las manos en el regazo y observó lentamente al público cautivo. No vio a nadie hablar. Le sorprendió lo mucho que desconocían, considerando que anhelaban el honor o la unión con el gran Ikran. Finalmente, su mirada se posó en Quaritch y se miraron fijamente. Cada vez que estos dos se miraban fijamente, los demás observaban una batalla silenciosa, desvelada solo por las más mínimas señales faciales. Quaritch miró a los ojos a su animado narrador. Debía admitir que le sorprendía que sometieran a los niños a esto, pero no tendrían guerreros tan fuertes si no los hubieran iniciado desde pequeños. Quaritch había permanecido de pie la mayor parte del tiempo, con los brazos cruzados, observando y escuchando. Reconoció, y le molestó, cómo Spider admiraba la historia de Reika. El niño ya tenía suficiente adoración heroica fuera de lugar para estas bestias azules. ¿Por qué no tiene uno propio?
preguntó Quaritch, sacando a su unidad de la silenciosa contemplación de hacia dónde marchaban. Este desafío parecía más una batalla contra ellos mismos que contra un dragón alado gigante en una luna alienígena. Spider miró a Quaritch y luego a Reika. Era una pregunta válida. Obviamente provenía de un clan que tenía a Likran en el mayor respeto. Le puso la mano en el brazo, lo que provocó que ella apartara la mirada de Quaritch y mirara al chico con una sonrisa amable. Spider alzó la mano derecha, la golpeó frente a sí, la señaló y luego extendió los dedos. ¿Por qué no tienes un Ikran? La suave sonrisa de Reika se desvaneció y sus orejas se retrajeron. Pasó de estar animada y emocionada mientras explicaba lo increíble que sería la prueba de conectar con el Ikran a mostrarse recatada y con la mirada baja. Parecía triste, o tal vez era más bien decepción. Spiders mordió el labio ligeramente y luego le dio una palmadita en el brazo, moviendo la mano de un lado a otro. Pasó la mano del cuello al ombligo y luego se frotó las palmas. No importa. Lo siento. Spider dijo Quaritch con un suspiro silencioso cuando el chico hizo señas sin traducir para el escuadrón y se arrodilló a su altura. Dile que responda a la pregunta. Ahora era el turno de Spider de mirar hacia abajo. Reika estaba visiblemente molesta, con una expresión de resignación y parecía cerrada. Le dolía que ella se sintiera mal por algo, así que el chico no hizo nada. Quaritch dirigió su mirada observadora a Reika. Ella miraba fijamente al suelo. El resto del escuadrón intercambió miradas silenciosas. ¿Podría ser que la razón por la que no tenía un Ikran tuviera algo que ver con que la encontraran sola en el bosque? ¿La habían desterrado o algo así? ¿Había fallado en el vínculo y la habían expulsado de su clan? ¿Por qué era una paria? Reika dijo Quaritch, al tiempo que extendía la mano para levantarle la barbilla y mirarlo, pero en cuanto vio que su mano se cerraba, levantó la vista de golpe y se apartó con la espalda rígida y la cola erizada. Volvió a afirmar su nombre, apartando la mano derecha de la boca en un arco, se la llevó a la oreja y terminó con un gesto hacia adelante. ¿Por qué? Las orejas de Reika se aplanaron tras levantarse momentáneamente cuando Quaritch metió la mano en su espacio. Respiró hondo y dejó escapar un suspiro silencioso. Una última mirada contemplativa bajó y volvió a mirarlo. El líder le hacía una pregunta y ella tenía que responder. Se señaló a sí misma, extendió las manos juntas y las separó como si estuviera partiendo un palo. Estoy roto. Spider negó con la cabeza de inmediato, pasando de estar sentado con las piernas cruzadas a arrodillarse. Mansk transmitió el mensaje en voz baja a López, quien estaba sentado junto a él en el círculo, y así se transmitió mientras Spider dejaba la tableta y le ponía ambas manos en el brazo. La sacudió suavemente, pero ella no lo miró mientras Quaritch se recostaba, frotándose la mandíbula con la mano. No estás rota, dijo Spider con vehemencia, señalándola, dando un golpe con la mano y haciendo como si estuviera chasqueando un palo entre los dedos. Pero ella no lo miró. No miraba a nadie, solo al suelo. Spider intentó llamar su atención de nuevo, pero ella se deslizó hacia atrás con una sacudida que lo sobresaltó. Antes de que pudiera detenerla, se giró y trepó al árbol en un instante hasta su hamaca. Quaritch se levantó y estiró el cuello, viendo cómo la hamaca se mecía mientras Reika parecía haberse marchado furiosa a su habitación. Spider también se levantó y se acercó al tronco del árbol. Antes de que pudiera apoyarse, el coronel le puso una mano en el hombro y dijo: déjala ir, chico, que se revuelque en la autocompasión que tenga. No está rota, replicó Spider con brusquedad, quitándose la mano de Quaritch de encima y mirándolo fijamente. Nunca dije que lo fuera, dijo Quaritch, ladeando la cabeza mientras tomaba la mirada del chico con pinzas. Pero incluso una herramienta rota puede tener otro uso. Lo hiciste bien, esa fue mucha información útil. ¿No querrás decir que ella lo hizo bien? Dijo Spider, levantando una ceja y adoptando una actitud bastante agresiva. Esfuerzo de equipo, convino Quaritch con un tono monótono. Ambos lo hicieron bien. Para fastidiar aún más a Spider, le revolvió el pelo al niño lo mejor que pudo antes de que le apartara la mano de un manotazo. Dejó a Spider mirando la hamaca, pensativo, y salió de debajo del refugio de Lancia. No tenía sentido apresurarse. Quaritch se acercó a las colchonetas que colgaban sobre las ramas y le dio unas palmaditas a Spider en la mano, que estaba casi completamente seca. Hola, jefe, dijo Wainfleet en voz baja, uniéndose a él, lejos del resto del grupo. Esto parece una misión suicida. Todo lo que hemos hecho en este planeta ha sido una misión suicida, Lyle.
En ambas vidas, observó Quaritch, mirándolo y continuando. ¿Te has replanteado volar? No, señor, solo me aseguro de no perder a ninguno más en el camino, dijo Wainfleet, siendo la lealtad a su comandante y a su escuadrón una razón suficientemente válida. Tenemos que arriesgarnos si queremos estar al nivel de Sully. El chico es obediente, salvo por esa actitud, dijo Quaritch, asintiendo ante la genuina preocupación de Wainfleet. Nada que unos cuantos ejercicios no puedan hacer, rió Wainfleet. No sé, lo hizo bien hoy. Y ella, dijo Quaritch, alzando la vista hacia la hamaca roja y negra que sobresalía de la copa verde del árbol. Lyle, sé sincero. ¿Confías en ella? Es mucho más peligrosa que ese chico cuando se le da la oportunidad. Wainfleet miró a Quaritch y frunció el ceño mientras se cruzaba de brazos. Pensó en sus palabras con cuidado. ¿Confío en una Navi? ¿En una del enemigo? ¿En una prisionera recién salida de una celda y con ventaja en su campo de batalla? Dije que seas honesto. No, no confío en ella, dijo Wainfleet, sabiendo que era una respuesta absurda, así que continuó antes de ser reprendido. Reika parece dispuesta a colaborar con nosotros, aunque requiera algo de fuerza. Sé que no es del todo obediente. Pero hasta ahora, no tengo motivos para desconfiar de ella. No nos considera nada más que un clan Navi más que no conoce. Sin duda, es más fácil que colabore con nosotros, ya que no parece tener ni idea de lo que pasó hace 15 años. ¿Tener un aliado Navi sin esos prejuicios? Menuda ventaja. Y, jefe, vale la pena arriesgarse. Quaritch reflexionó lenta y cuidadosamente sobre las palabras de Wainfleet. A decir verdad, habían sido aliados y amigos durante décadas antes de despertar en sus cuerpos recombinados. Respetaba la opinión de Lyle y la importancia de los pros y los contras. Esta segunda vida, esta segunda amistad, era otra oportunidad para que continuaran completando la misión que les costó la vida a ambos. Ha dejado claro que el palo no va a funcionar, es hora de probar con la zanahoria, dijo Quaritch, pensando en cómo lograr que Reika le fuera leal y, por ende, a Larda. Si lograba convencer a Reika de que Larda era el bando por el que valía la pena luchar, Spider podría empezar a cambiar de opinión. Ahora era obvio. Uno no abandonaría al otro. Si lograba convencer a uno, tendría a ambos. Eso no significa que la cola nativa esté en el menú, dijo Quaritch, dándole a Wainfleet un golpe en el brazo con el dorso de la mano. Wainfleet rió mientras levantaba los puños en el aire y los agitaba como si un gran plan hubiera sido frustrado. Quaritch se sintió satisfecho al despertar y encontrar a Spider aún durmiendo a su lado, descansando plácidamente como lo indicaba el lento siseo de su exopaquete, y a Reika ya sin preocuparse. No había bajado de su nido hasta después del eclipse, e incluso entonces, se mantenía a distancia del escuadrón. Observó que no los evitaba tanto por vergüenza de admitir por qué no tenía Unicran. Por lo que parecía, simplemente estaba absorta en sus pensamientos ante la presencia del ceño fruncido y la mirada distante en sus ojos. Zdinarsk se ofreció a acompañarla mientras deambulaba por el perímetro hasta que se acomodara en su hamaca para pasar la noche. Continuó así hasta la mañana siguiente, cuando Quaritch despertó y vio a Reika y Zdinarsk recostados junto al fuego. La soldado tenía una expresión de desconfianza al darse cuenta de que la nativa tenía brochetas de teilo asándose cerca de las llamas. Genial, dijo Quaritch, aplanando las orejas hacia atrás con disgusto. Reika retorció las brochetas en la tierra para que se cocinaran uniformemente. Lo que sea que significara uniformemente para cocinar larvas gigantes. Algunos chicos también estaban despiertos, pero no cerca del fuego, así que no corrían el riesgo de que les ofrecieran algo. Pensaron que dejarían que Crazy hiciera honor a su nombre y fuera la primera catadora recomendada de algo que no crecía en un árbol. Quaritch volvió a mirar a Spider, sorprendiéndole lo pesado que era su sueño. Por otra parte, había recibido múltiples informes de casi todas las guardias cuando su turno comenzó a las 4, indicando que el chico había estado despierto junto al fuego casi toda la noche. De vez en cuando, miraba hacia arriba para asegurarse de que Reika seguía durmiendo o simplemente estaba allí. Sin despertarlo, Quaritch le subió la pesada chaqueta al hombro, se levantó de su colchoneta y se acercó al fuego. Zdinarsk saludó al coronel con dos dedos. ¿De verdad vas a comer eso?, preguntó Quaritch levantando una ceja. Dijo Zdinarsk, volviendo la vista hacia los kebabs. Vamos, loco, ¿dónde está tu sentido de la aventura?, preguntó Wainfleet con una sonrisa, recibiendo un dedo medio como respuesta.
Reika apretó suavemente uno de los Teilu regordetes entre sus dedos para comprobar si estaba listo. Un movimiento de cola indicó su satisfacción al sacar el pincho de la tierra y ofrecérselo a Zdinarsk. Zdinarsk erizó las orejas y observó la ofrenda, intentando calcular su locura. Reika ladeó un poco la cabeza para captar la mirada de Zdinarsk y luego arqueó una ceja expectante. Tras unos segundos, Reika desprendió el Teilu superior del pincho y se lo comió para demostrarle que no corría peligro. Bien. Dijo Zdinarsk mientras aceptaba el pincho e hizo una ligera mueca al llevarse la nariz para olerlo primero. Olía a tierra, de verdad. ¿Y si sabía a tierra? Probablemente era lo mejor. Zdinarsk era claramente la más valiente del grupo, pues ignoró todas las miradas mientras se quitaba el siguiente Teilu y se lo metía lentamente en la boca. Ignoró las leves arcadas de López y las quejas de los demás. Quaritch simplemente observaba con las orejas hacia atrás e intentaba disimular su asco. Pero la mirada de arrepentimiento o el vómito instantáneo que el resto esperaba no llegaron. Tienes que estar bromeando, dijo Zdinarsk con una risita aliviada y sacudió la cabeza. ¿Qué? Preguntó Quaritch asombrado. Sabe a los mejores camarones que he probado en mi vida, dijo Zdinarsk, confirmando su alegría mordiendo otro del pincho. Mentira. Dijo Wainfleet, sacudiendo la cabeza mientras veía a su camarada devorar la comida nativa. Pruébenlo ustedes mismos, cobardes. Dijo Zdinarsk riendo. Pero no fue Wainfleet el siguiente. Jaimansk se dirigieron al fuego. Reika saludó con alegría a los que consideraba listos mientras pinchaba a más presas que se retorcían en la brocheta vacía de Zdinarsk. Quaritch se acercó al círculo, mirando a Jaimansk, quienes también aprobaban la especialidad Navi. Antes de darse cuenta, le entregaron una de las brochetas. Bajó la mirada e hizo contacto visual con ella. Con Reika. Ella le ofrecía comida como si no la hubiera amenazado de muerte hacía 2 días. A pesar de la generosidad, Reika seguía rígida. Seguía nerviosa. Seguía en guardia, aún con ganas de huir. Aparte de su mirada penetrante, el resto de su expresión era indescifrable. Quaritch seguía con la mirada fija en sus ojos inflexibles. Tras casi 1 minuto de silencio, se agachó y tomó la brocheta de Teilu. Todos habían estado esperando en silencio. Aunque todos habían estado conectando con Reika de una forma u otra, aún querían la aprobación de su comandante. Reika ladeó la cabeza y entrecerró los ojos, apoyando los brazos sobre las rodillas mientras observaba a Quaritch dar su primer mordisco lento. Mantuvo la cara impasible. Como siempre. ¿Cómo está, jefe? Preguntó Wainfleet. Le vendría bien un poco de condimento cajún, respondió Quaritch en voz baja, pero asintió con la cabeza en señal de aprobación. Pero es muchísimo mejor que lo que esos científicos vomitan en esas raciones de comida preparada que nos meten a la fuerza. No todos parecían del todo convencidos de comer larvas, pero el coronel dio el ejemplo. Salvo el comentario de Wainfleet sobre su desagrado por el marisco, los demás disfrutaron de la buena comida casera de Reika. Considerando la cantidad de recomendaciones que tenía que cocinar, debió de pasar un buen rato recogiendo a esos pequeños bichos antes de que despertaran. Quaritch se giró mientras miraba la brocheta de Teilu, pero se quedó paralizado al ver a Spider sentado en su estera, sonriendo al recón con la mayor sonrisa imaginable. Se burló con una sonrisa y dijo: «Ni una palabra, chico». Quizás fue el efecto placebo, pero el escuadrón empacó y emprendió su camino con una energía que sus raciones jamás habían alcanzado. Técnicamente habían perdido un día de viaje, pero en ese momento, a nadie parecía importarle. Ni siquiera a Quaritch. Les habían concedido 7 días para la caminata a las montañas antes de tener que contactar con Bridgehead. A su ritmo, incluso con el día libre, llegarían en 5. Reika no se contuvo al marcar el ritmo. A pesar de su encarcelamiento, su cuerpo no se atrofió por falta de uso y sus heridas de bala sanaron como si nunca hubieran sucedido. Los recomenzadores sentían mucho más respeto por los enemigos Navi gracias a su propio entrenamiento y a la facilidad con la que Reika se recuperaba. Pero cuanto más se adentraban en el bosque, más se daban cuenta de que había mucho más sobre el mundo enemigo que desconocían. A mitad de la tercera tarde, Reika, preocupada, señaló con vehemencia unas esporas amarillas en la ladera de un árbol. Intentó advertir a Prager sobre la ruta que estaba trazando a través del denso suelo del bosque. Su agitación aumentó cuando Spider y Mansk tampoco pudieron entender lo que intentaba decir.
Finalmente, se hartó de la comunicación perdida y arrancó un trozo de rama cercana, la arrojó delante del grupo con tanta fuerza que se tambaleó hacia adelante. Lo que podría haber sido malinterpretado como un arrebato de ira se convirtió rápidamente en una advertencia fulminante. Una enorme boca con dientes en forma de zarcillo, equivalente a una trampa para moscas terrestre de Pandora, se cerró de golpe alrededor de la rama a unos 12 metros delante de ellos. Se había camuflado completamente entre las raíces de un árbol. Los dientes cambiaron de color, pasando de la corteza a un amarillo brillante durante el ataque. El gigante híbrido planta-animal se estremeció de irritación al no haber atrapado a un Navi ni a ninguna otra criatura del bosque en sus fauces. Todo el escuadrón retrocedió cuando sus mandíbulas se abrieron de golpe, y sus tentáculos se retorcieron entre la maleza en busca de una posible presa que intentaba escapar. Reika no se movió, mirando fijamente el diente más cercano, incapaz de alcanzar su posición. Siseó a la planta con las orejas hacia atrás y luego abrió un camino alrededor de la zona que la planta no podía alcanzar. «Puedo caminar, ¿sabes?», murmuró Spider, y Quaritch bajó la mirada hacia el niño que había rescatado del peligro. Spider estaba claramente asustado por la forma en que se aferraba al fuerte brazo que lo rodeaba el pecho, pero le avergonzaba un poco que sus pies estuvieran a escasos centímetros del suelo bajo la protección del coronel. Pero cuando lo hizo, ¿cuándo agarró Quaritch a Spider? ¿Cuando la planta activó su trampa o cuando Reika se armó con una rama rota? La cuarta noche, Spider estaba extasiado cuando Reika no durmió en un árbol, sino que optó por unirse al grupo en el suelo. Extendió su hamaca junto a la estera de Spider y cogió su mochila de red para ir a buscar comida. Aunque ahora sería un poco más difícil. Estaban más cerca de las montañas, así que la vegetación había cambiado. Podía sentirlo en el suelo más seco y el aire más fresco. Estarían en las montañas a mediodía del día siguiente, lo que le hizo comprender lo que les esperaba. Una oleada de culpa que no había sentido en mucho tiempo le inundó el pecho. Los Recommens iban a conseguir sus propios Ikrans. Reika no sabía por qué había decaído su ánimo y, cuando le preguntó, él dijo que no era nada. Ella no parecía convencida, incluso insistió en que algo andaba mal, pero no insistió una tercera vez cuando él repitió lo mismo. Lo dejó con sus pensamientos y dejó su mochila para ir a escarbar en el suelo rocoso. Spider se sentó allí solo, pensando en cómo ayudar a los Recommens a conseguir Ikrans. Se sentía más como traicionar a los Amaticaya que simplemente hacer lo que tenía que hacer para quedar bien con Larda. ¿Se une a esta fiesta de pijamas?, preguntó Wainfleet, dejando caer su mochila y levantándose las gafas de sol para verla arañar la tierra. Eso parece, respondió Spider en voz baja, sentándose en su propia estera con las rodillas dobladas y los brazos apoyados en ellas. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó el cabo, volviendo su atención al solemne adolescente. Nada, respondió Spider con su habitual tono sarcástico. Mentiras, dijo Wainfleet con naturalidad y se sentó junto a Spider. El chico le devolvió la mirada de reojo. Suéltalo, todos pasamos por una adolescencia con hormonas de mal humor. Sí, dudo que sea lo mismo, dijo Spider, mirando hacia adelante, y añadió una última ocurrencia. Imbécil. Sospechoso, susceptible, dijo Wainfleet, sin inmutarse en absoluto por la actitud de Spider. ¿Sabes? Ahora le gustamos. ¿Y cuál es tu problema? Ella no sabe lo que yo sé, dijo Spider rápidamente y en voz baja. ¿No le has contado tu versión de esta triste historia?, preguntó Wainfleet, mirando al chico con curiosidad. Nunca se mencionó, dijo Spider con pesar. En realidad, le había contado algunos detalles de la guerra hacía 15 años, pero no era suficiente. En cuanto uno de los científicos le contó a Quaritch lo que Spider había empezado a revelar, recibió múltiples reprimendas, amenazándolo con no volver a contactar con Reika. Para siempre. Una parte de él se sentía culpable, pero el resto se sentía aliviado. Había días en que deseaba no saber nada de las cosas terribles del pasado. De las cosas terribles en las que sus padres habían participado. Ánimo. Mañana a esta hora, todos estaremos en lo más alto. TCH, sí, Spider mordió el interior de la mejilla, sintiendo la ira burbujear en sus entrañas. Tal vez ella también lo sea. El corazón de Spider dio un vuelco y miró al Recon calvo sentado a su lado. Estaba observando a Reika, pero Spider se encogió de hombros. Podría pasar. Más tarde esa noche, Reika se acomodó cerca de una planta carnívora y se encorvó sobre una baratija que sostenía en sus manos.
Mans que estaba de guardia y los demás estaban sentados alrededor del fuego intercambiando historias antes de dormir. Mañana iba a ser un día infernal. ¿Qué tienes en mente, tigre? Preguntó Quaritch, interrumpiendo a Spider, quien yacía boca abajo con la tableta abierta, dibujando sin rumbo la imagen de la trampa para moscas. Cuando el chico se encogió de hombros sin parar de garabatear, el coronel se sentó a su lado. Esto lo hizo detenerse un momento, pero no se detuvo. No fue hasta que Quaritch se sacó lentamente el lápiz de los dedos que Spider suspiró y cerró la tableta. Le devolvió el bolígrafo al chico, quien lo tomó y se resignó a que no podía evitar hablar con la recomendación del padre. No tengo idea de dónde sacaste eso de ser zurdo, observó Quaritch con una suave sonrisa. Lo hago todo con la mano izquierda, dijo Spider, guardando el bolígrafo en su ranura. Escribo, ¿cómo? Sostengo un cuchillo, uso el arco. Debí haberlo aprendido de tus cuidadores, dijo Quaritch, intentando no sonar tan rencoroso como se sentía al referirse a los rebeldes. Supongo, dijo Spider en voz baja mientras se quitaba un rasguño en la carcasa de la tableta, causado por uno de los golpes que sacó de sus bolsillos. ¿Algún último consejo antes de que el equipo y yo nos enfrentemos a esas bestias voladoras? Preguntó Quaritch con indiferencia. Spider respiró hondo y suspiró. Pensó en silencio durante unos minutos, repasando todo lo que él y Reika les habían contado en los últimos días. Había algunas cosas que quizá omitió. Cosas que Reika no notó o que nos molestó en corregir. Al no conocer a su clan, Spider no sabía en qué se diferenciaban los Ignimaya de los Amaticaya. ¿Estarían bien? No, señor. Bien, dijo Quaritch sintiendo con satisfacción y le puso una mano en el hombro a Spider. ¿Podrías? Empezó Spider pero se detuvo en seco. ¿Qué haré? Quaritch conocía la pregunta, pero quería oírla decir a Spider. Dejarás. Spider se preparó para la respuesta antes de terminar de preguntar, ¿Reika consiga uno? Quaritch no respondió. Spider sabía la respuesta. Reika era prisionera. Fin de la historia. Sí, dijo Quaritch al sentir que los hombros del chico se hundían decepcionados. Rápidamente los levantó junto con su cabeza, girándose para mirarlo, completamente sorprendido de que Quaritch realmente hubiera dicho lo que dijo. ¿En serio? Exclamó Spider, incorporándose sobre las rodillas. ¿En serio? Lo he pensado mucho, Spider empezó a explicar Quaritch, volviendo a poner la mano en el hombro de Spider al sentarse sobre sus talones. El chico parecía tan emocionado que cualquiera pensaría que le estaban dando un Ikran. Reika ha demostrado en poco tiempo ser útil para esta misión. Cumple las órdenes en general, no peor que tú. Y ha demostrado lealtad al escuadrón. Casi parece genuina. Quizás no tenga que preocuparme de que ustedes dos solo intenten escaparse volando. Es porque es verdad. Dijo Spider, volviendo rápidamente sobre lo que había dicho Quaritch. Ambos sabían que a Spider se le había pasado por la cabeza al menos una vez. Se aclaró la garganta y retomó la conversación. Los Na'vi ni siquiera tienen una palabra para mentira. No es un truco, así es ella. Recolecta comida para todos ustedes cada mañana. Les salva el pellejo de plantas gigantes. Le enseña a Ja qué plantas puede usar como medicina o a Manska a hablar con ella. También ha ayudado a los demás. ¿Qué hay de no confiar? Se esfuerza tanto por demostrar que no es inútil. Por demostrarles que es más de lo que creen. Spider se enfadaba cada vez más cuanto más le recordaba el bien que había hecho cuando no merecían nada de ella. Quaritch le apretó el hombro suavemente y levantó la otra mano para calmarlo. Tranquilo, chico, no está en mi naturaleza confiar en un prisionero. Todavía me estoy devanando los sesos intentando entender por qué hizo algo así. Quaritch notó cómo el tono de Spider pasó de ser defensivo a casi suplicante. Y ya no necesitaba suplicar por Reika. Podía ver un profundo dolor en su chico. Una sensación de abandono muy profunda. Porque es la forma de ser de los Na'vi, más o menos. Spider admitió esto último con apatía. Respetar al enemigo es una parte. Solo pienso que, tal vez, ha estado sola mucho tiempo. Tal vez solo está recordando lo que es volver a ser parte de un clan. ¿Y tú, Spider? Preguntó Quaritch en voz baja, con tono honesto. ¿Te sientes parte de algo? Spider se quedó en silencio y miró al suelo entre ellos. Spider, responde la pregunta. Está bien, lo persuadió Quaritch con calma, manteniendo un tono sereno y alentador. Si pudiera convencer a uno, los tendría a ambos.
Yo no, dijo Spider, con una mirada de dolorosa admisión acompañando su voz ligeramente quebrada, ¿realmente no pertenezco a ningún lugar? Quaritch sintió un vuelco en el corazón al oír estas palabras. Su hijo. El que él y su compañero habían abandonado inesperadamente en una luna alienígena para ser criado por el enemigo. Quaritch movió la mano del hombro de Spider a su cabeza, pasándola por sus rastas hasta que le ahuecó la nuca. Spider, dijo Quaritch con tono severo pero suave. No quería que Spider se sintiera más descontrolado de su vida. No quiero volver a oírte decir eso. Siempre tienes un lugar conmigo, tigre. Spider miró fijamente a Quaritch y el coronel percibió el conflicto en los ojos del chico. Tenían sus diferencias. Importantes. Pero el punto en común comenzaba a despejarse de la vaga incertidumbre. El sonido de pies descalzos sobre el suelo rocoso fuera del refugio de lona captó la atención de ambos y Reika se acercó rápidamente a la luz del fuego con una sonrisa. Quaritch se maldijo en voz baja por su impecable sincronización. Otra vez. ¿Qué pasa? Preguntó Spider mientras extendía su mano izquierda y luego juntó los dedos. Reika se arrodilló frente a él y le ofreció un palo. No. No era un palo. Suizau. Dijo Spider en silencio, conmocionado, mirando lentamente de la flecha a Reika. Ella le había hecho una flecha. Su arco era difícil de pasar por alto, siempre colgado del pecho o en la mano. Así que eso era lo que había estado haciendo, excavando en la tierra. Buscaba la piedra perfecta para dar forma a la punta de flecha. Había estado sentada bajo la planta carnívora para usar el agua como ayuda para darle forma, no solo siendo rara, como había declarado López. Quaritch entrecerró los ojos con recelo mientras Spider tomaba la flecha y la inspeccionaba. La punta era de obsidiana, afilada y perfectamente simétrica. La madera debía de provenir de un árbol joven de madera noble, a juzgar por su textura suave. No tenía un cuchillo para tallar o dar forma a la madera, pero aún así era un asta bastante decente. No supo de qué estaban hechas las plumas. ¿Algún tipo de piel vegetal que había prensado entre dos piedras para aplanarla y expulsar la humedad? Le daba igual si la flecha duraba un disparo o 1000, la había hecho solo para él. Gracias, dijo Spider, tan asombrado que lo dijo en inglés y no lo signó. Reika entendió lo que intentaba decir. Su sonrisa se ensanchó al verlo feliz. Sus ojos se posaron en las finas tiras de cuero blanquecino, usadas con savia pegajosa para asegurar la punta de flecha y las plumas. Los abrió un poco y levantó la cabeza para mirarla. ¿Es esto tuyo? Preguntó Spider mientras golpeaba el cordón de cuero en la punta de la flecha y la señalaba. Reika rió un poco, con esa risa suave y ronca que rara vez soltaba, y giró el brazo derecho hacia adelante, tocando el brazalete trenzado sobre su bíceps. La gran trenza era de cuero rojo brillante, pero pequeñas tiras blancas y negras se entrelazaban en el patrón. La negra seguía allí. La blanca había desaparecido. No solo le había hecho una flecha a Spider, sino que había usado un trozo de su brazalete para hacerla. Spider estaba atónita. Reika lo señaló, pasó su mano frente a ella, hizo un movimiento de arriba hacia abajo en un arco con la misma mano, volvió a pasar pero rápidamente retiró su mano hacia su cuerpo y luego chasqueó sus dedos izquierdos hacia adelante. No puedes tener un arco sin una flecha. La ascensión por las escarpadas y retorcidas montañas flotantes fue tan difícil como todos esperaban, pero lo lograron. Reika y Spider lideraban el grupo. El chico se divertía lanzando comentarios sarcásticos y burlas a los marines. Aunque incluso la adolescente estaba preocupada por algunas de las temerarias caídas de los Navi de raíz en raíz. Pero a juzgar por su sonrisa, disfrutaba de sus movimientos mortales. Cuando todos lograron llegar a la colonia, Araña se acercó, pero Reika se quedó en las sombras de la cueva por la que pasaron para llegar al Ikran que tomaba el sol. Contempló con asombro a todas las hermosas criaturas, con el corazón acelerado por la emoción. Observó a Quaritch y Wainfleet apuntar primero una de sus extrañas y horribles armas al Ikran, pero un intercambio de palabras con Spider los hizo bajarla. Se sintió aliviada, pensando por un momento que estaban cazando al Ikran en lugar de intentar conectar con ellos. El líder fue el primero. Inclinó la cabeza ligeramente, notando que no tenía un Jinxa en la mano. Estaba impresionada por esta audaz decisión. Aunque no era una muestra de debilidad usar una en su clan, ya que fue creada originalmente entre ellos, solo los cazadores más valientes y hábiles se enfrentaban al Ikran sin esta herramienta. Avanzó desde las sombras mientras líder atacaba a la bestia desde arriba y luego desapareció por la cornisa.
Araña y el escuadrón corrieron hacia el borde, presas del pánico, y miraron hacia las nubes. Reika se quedó donde estaba. Y esperó. Esperaron varios minutos antes de que Wainfleet les dijera algo a los demás con expresión sombría. Reika los vio alejarse de la cornisa, confundida por si abandonaban el desafío. Le preguntó a Mansk por qué se marchaban, pero antes de que respondiera, todas las miradas se volvieron hacia el coronel cuando reapareció en la cornisa a lomos de un icran azul y amarillo brillante con alas enormes y poderosas y ojos feroces. Incluso Reika sonrió al verlo, pero, por lo que se recomendaba, era de alivio que su coronel hubiera regresado. Uno a uno, Reika observó a cada miembro del escuadrón de Recom enfrentarse y conectar con un icran. Su icran. Todos habían sido elegidos. Algunos habían improvisado atrapabansees con cinturones y arneses para las piernas. Otros decidieron probar suerte como su líder. Reika se acercó a un árbol caído y se agachó detrás, cruzando los brazos sobre él y apoyando la barbilla mientras observaba cómo Zdinarsk sometía fácilmente a su icran. Lo que no sabía era lo que ocurría a sus espaldas. Después de que el coronel aterrizó su icran y Wainfleet subió al ring, Quaritch tomó a Spider a un lado y comenzó a interrogar al niño sobre ciertas partes de esta cacería de bansees de las que no habían estado al tanto. Estoy bastante seguro de que anoche fui muy claro cuando te pregunté si había algo que no nos hubieras contado sobre estas bansees, gruñó Quaritch en voz baja y severa, mientras Spider miraba a un lado en lugar de hacia arriba, a la imponente figura paterna. ¿Te das cuenta de que podrías haber matado a uno de nosotros? Spider, aquí arriba. Spider intentó tragar con la garganta seca, pero le resultó más difícil que mirarlo a los ojos. Respiró hondo para calmarse y luego miró a Quaritch. Estaba furioso. Ni siquiera intentaba ocultar su ira tras una actitud firme. Habían sobrevivido, así que ¿cuál era el problema? Pero aún así, Spider sabía que estaba en serios problemas. Wainfleet puso una mano en el hombro de Reika, y esta vez ni siquiera se inmutó. Estaba demasiado hipnotizada por la bandada de Ikran que quedaba después de que algunos de sus amigos se conectaran con sus jinetes. Se arrodilló junto a ella y ella lentamente volvió la mirada hacia él. Encuentra tu vínculo, dijo Wainfleet mientras la señalaba, se llevaba los dedos a los ojos y los entrelazaba. Sin duda, era más comprensible que la última vez que había intentado comunicarse por señas con ella. Ella dudaba. El resto del grupo, salvo Spider y Quaritch, estaba allí detrás de ellos, asintiendo y levantando los pulgares para animarlos. Reika volvió a mirar al frente y apretó los dientes al ponerse de pie. Deseaba esto. Siempre lo había deseado. Había pasado toda su infancia esperando volar libre por los cielos y las tormentas. Por montañas y bosques. Cuando Oloitan le prohibió el acceso a la Ignimaya de su clan debido a su maldición, demostró ser más que digna al abatir limpiamente a un Talioang en plena noche desde una distancia mayor que la de cualquier otro cazador. Pero aún así, no fue suficiente para demostrar su valía. Reika nunca se había sentido como una forastera entre su gente a ese momento. Por Eiwa, Reika quería esto. Usó sus manos para saltar con gracia sobre el árbol y aterrizó agachada. La Ikran más cercana, una hembra de color verde brillante y magenta, fijó la vista en los Navi, pero trepó rápidamente por la pared de roca. Reika no se desanimó. A ella tampoco le parecía bien. Se irguió un poco más, con los brazos listos para defenderse. No usaría un atrapabansees. Otro Ikran amarillo y verde le chilló, pero salió volando de inmediato cuando ella lo miró. El vínculo con un Ikran comenzó antes del duelo. No fue solo una lucha física. Primero fue mental. Reika continuó caminando entre los Ikran reunidos mientras chillaban y se movían antes de alejarse de ella. La duda comenzó a arraigarse en su mente a medida que los Ikran huían. Quizás sabían que estaba maldita, sabían que no sería una compañera digna. Reika aminoró la marcha y se enderezó. El escuadrón observaba, igualmente confundido y molesto porque ningún Ikran la había desafiado aún. Ja había tardado más en encontrar a su rival, pero no tanto. Se quedó allí mientras los Ikrans volaban en círculo y evitaban acercarse. Cuando miró en su dirección, escaparon hacia el cielo. Escaparon a donde Reika no podía llegar. El pecho de Reika se retorcía y sentía vergüenza. Su cola, que solía menearse, colgaba deprimida e inmóvil. Tenía las orejas hacia atrás y la mirada fija en sus pies. La vergüenza crecía aún más. Su único consuelo era que sus padres no estaban allí para presenciar su fracaso. Mientras permanecía allí, inmóvil como una piedra bajo ellos, las garras que raspaban la roca a su derecha vibraron en sus pies.
Su mirada se desvió hacia ese lado y, con el rabillo del ojo, vio que la observaban muy de cerca. Un icran rojo y naranja brillante, con detalles morados en las alas y la mandíbula, volaba en círculos cerca. El escuadrón gritó advertencias, aunque ella no podía oírlas. Su cuerpo se puso rígido de nuevo mientras la sangre comenzaba a bombear más rápido por sus venas. Su cola se movió hacia un lado mientras deslizaba su pata derecha hacia atrás y giraba para encarar a la bestia de color fuego. No pudo evitar la sonrisa que le tiraba de la boca para mostrar sus afilados dientes perlados mientras sus orejas se erguían ante el desafío. El Ikran aún no había lanzado ninguna amenaza sólida, pero su lenguaje corporal era igualmente tenso. Chilló y le enseñó todos los dientes. Ella retorció los labios y dejó escapar un siseo. Los apéndices delanteros del Ikran se movieron a una posición más estable y estiró el cuello hacia un lado para observarla. Esta era la indicada. Esta increíble joya roja en el vasto cielo azul. La estaba eligiendo. Era hora de demostrar su valía. Reika se preparó para enfrentarse a Ikran, pero se distrajo de repente. Echó un vistazo rápido a su público cautivo. La animaban. Pero detrás de ellos, a través del grupo de soldados tatuados y camuflados, los vio. Spider y Quaritch estaban muy atrás. Ambos parecían molestos y discutiendo. Su distracción aumentó al ver a Spider decir algo con vehemencia y a Quaritch alzando la mano para impedirle hablar. En su segunda mirada fugaz, apartando la vista de su contrincante Ikran, Quaritch agarró firmemente el brazo de Spider y lo arrastraba con facilidad hacia el interior de la cueva, a pesar de los intentos del chico por liberarlo. Su corazón perdió el siguiente latido. Nadie tenía palabras para describir lo que sucedió a continuación. Reika abandonó el desafío y corrió hacia las Recom. El Ikran rojo brillante se sobresaltó tanto que saltó hacia atrás y giró por la cornisa. Desapareció de la arena de piedra. Y ella también. Quaritch no tenía ni idea de que alguien prestara atención a su discusión con Spider, y mucho menos de estar lo suficientemente cerca como para interferir. Un hombro impactó con fuerza el brazo del coronel que sujetaba a Spider. La fuerza lo derribó hacia adelante, casi al suelo, y se vio obligado a soltar el brazo del chico. Cuando se recompuso apoyando una mano en la pared de la cueva y se volvió hacia el atacante con furia desenfrenada, se encontró con una Reika igualmente furiosa. Sus dientes se retorcieron y arrugó la nariz mientras emitía el gruñido más fuerte y amenazador que jamás habían oído de un Navi. Tenía los ojos entrecerrados, las pupilas como puntitos, y las orejas pegadas al cráneo. Spider estaba atónita, abrazándolo con gesto protector tras ella, firmemente plantada entre el líder y el chico no Navi. Nadie se movió. Ni siquiera respiró. Los Ikran que quedaban en la cornisa se dispersaron, y solo el viento y el crujido de las raíces entre las montañas flotantes rompieron el silencio. Fue Reika quien habló primero, lanzando una serie de gestos desquiciadamente rápidos. Cuando Spider fue a traducir, Quaritch le gritó una orden sin apartar la mirada asesina de Reika. Tú no. Mansk. Mansk se dirigió rápidamente al frente del grupo y observó sus animados movimientos. Ella hablaba mucho, y a él le costaba seguirlo. Pero tradujo lo que pudo. Dice que no puedes, ¿verdad? No tienes derecho a tocarlo. No deberías hacerle daño. Un niño es un objeto de un regalo de Iwa. La mirada de Spider se posó lentamente en la espalda de Reika, sin haber sentido algo así antes. Se habían conocido en las peores circunstancias hacía apenas 2 meses. La forma en que lo protegía. Lo cuidaba. Se preocupaba por él. Como nadie más lo había hecho, no así, no con tanta intensidad. Nunca sus padres adoptivos ni los científicos. Sí, se preocupaban a su manera. Pero no así. Sus amigos se preocupaban por él. Pero no así. Incluso Quaritch se preocupaba por él. Pero no así. Spider ni siquiera pudo escuchar a Mansk tropezar con su traducción, estaba demasiado abrumado por las acciones de Reika como para comprender algo más. Tienes lo que quieres. Te has unido al Avancée. Luchaste con gran, talento, habilidad superior a la mayoría. Muchos no luchan contra la Avancée sin armas. Tu historia será contada a muchos, niños, jóvenes guerreros. La ira en los ojos de Quaritch no se apagó mucho, pero fue suficiente para reconsiderar la situación y sus palabras. Tomar el control de la situación. Eso era lo que necesitaba hacer. Espósenla. No quiero volver a ver esas malditas manos moverse hasta que yo lo diga, ¿entendido? Les gritó Quaritch a sus hombres. Mansk se acercó a ella y se ganó un gruñido menos volátil, pero aún intimidante.
Cuando extendió una mano para apaciguarla, ella siseó y puso las manos detrás de ella para poner a Spider a salvo de nuevo. Menos mal que no tenía su bastón. Cuando él volvió a extender la mano, ella intentó golpearle la mano, y él aprovechó la oportunidad para agarrarla por la muñeca y apartarla. Wainfleet la atrapó en el movimiento, y a ambos les llevó unos minutos difíciles ponerle los brazos a la espalda para ponerle las esposas naranjas en las muñecas. Quaritch se acercó a Spider y le puso la mano, esta vez con mucha más delicadeza, en la nuca para que volviera a caminar. Spider estaba demasiado aturdido como para hacer nada más que ser guiado a través de la cueva hasta donde esperaba su nueva compañera. Spider miró a la Ikran. Era hermosa. De un azul vibrante con rayas amarillas, negras y turquesas. Uno podía ver 1.000.000 de Ikran en la vida y nunca ver dos iguales. El duelo había sido entretenido. Más que un final de suspense literal. La Ikran volvió sus brillantes ojos amarillos hacia Quaritch y Spider, emitiendo un chillido de impaciencia. Reika se enfureció aún más por esto, y Jai y Prager se unieron a la refriega mientras Mansk intentaba sujetarla por los brazos. En cuanto se echó hacia atrás y la levantó del suelo, le quitaron los guantes. Con dos rápidos golpes con los pies, Wainfleet le propinó una patada en el estómago, mientras que Ja recibió un talón en la barbilla cuando la primera patada los envió a ella y a Mansk al suelo. Tras unas cuantas maldiciones y gruñidos de dolor, el escuadrón la inmovilizó mientras ella se retorcía desesperadamente para liberarse. Una vez que la tuvieron en el suelo, recurrieron a ponerle 2 pares de esposas alrededor de los tobillos para evitar que sus fuertes piernas le hicieran más daño. Cuando el comandante gritó la orden de reagruparse en el campamento al pie de las montañas, Spider ni siquiera se opuso cuando Quaritch lo levantó y lo colocó a horcajadas sobre el cuello del Ikran antes de subirse detrás de él. Spider deseó poder disfrutar de este viaje. Siempre había disfrutado de las pocas veces que había volado con Loa Kokiri. Pero su mente seguía congelada en el momento en que Reika lo liberó del agarre de Quaritch. Ahora estaba de vuelta en ese agarre, pero esta vez se sentía seguro. Quaritch se conectó con el Ikran y despegó hacia el cielo despejado, en dirección contraria al campamento. El escuadrón se quedó lidiando con una Reika muy enfadada y agitada. Wainfleet se ofreció voluntario para la peligrosa tarea de transportarla. Colocó su silla de montar sobre el cuello de su Ikran y rezó a cualquier deidad que lo escuchara para que este primer vuelo real no fuera el último. Mantuvo una mano sobre uno de los zarcillos del Ikran y el otro brazo se enredó entre sus brazos y la rodeó firmemente con la cintura. Entre contener a Reika e intentar mantener el vínculo con su bestia, el descenso fue arriesgado y el aterrizaje brusco. El Ikran chilló furioso al perder un punto de aterrizaje plano y caer sobre rocas irregulares en lugar de hierba. Reika se sacudió con tanta fuerza al aterrizar que se liberó del musculoso brazo de Wainfleet, solo para caer de espaldas al suelo. Siseó mientras rodaba de lado, intentando desesperadamente liberarse los tobillos de las ataduras dobles. Wainfleet maldijo y saltó del Ikran antes de que éste se alejara arrastrando los pies hacia un terreno más llano mientras los demás aterrizaban. La sujetó con una rodilla en la parte baja de la espalda y presionó su antebrazo sobre sus hombros, indicándole que se calmara con la mano libre. No intentaba lastimarla. En ese momento, no quería que se lastimara. Ya estaba preparando un sedante antes de que Wainfleet pudiera dar la orden. Tranquilo. Gritó Quaritch por encima de la corriente ascendente, apretando con más fuerza a Araña y tirando del zarcillo del Ikran como si fueran las riendas de un caballo. Tranquilo, muchacho. El chillido del Ikran devolvió a Spider a la consciencia y se aferró al fuerte brazo azul que lo rodeaba el pecho y lo enganchó bajo los brazos. ¿Cuándo demonios habían llegado? ¿Dónde demonios estaba aquí, para ser justos? El Ikran se desvió imprudentemente entre rocas flotantes y escaleras de raíces. El coronel siguió gritándole órdenes al Ikran como si fuera un recluta nuevo. Y el Ikran respondió con los gritos, tal como lo sentía. Es una niña. Dijo Spider, intentando hacerse oír por encima del viento y a través de su propia máscara. ¿Qué? Es una Ikran hembra. Dijo Araña rápidamente al evitar por poco chocar con la roca flotante. Deja de gritarle. Y deja de tirarle de los zarcillos con tanta fuerza. ¿Qué te parece? Quaritch intentó seguir el consejo del niño, pero tan pronto como aflojó su agarre, sintió que tanto él como Spider se deslizaban hacia atrás en el Ikran, por lo que reanudó su fuerte agarre. ¿Quieres calmarte? Gritó Spider por fin, más fuerte de lo que Quaritch jamás había oído.
Incluso más fuerte que cuando estaba armando un alboroto en la sala de interrogatorios tras su captura. Me calmaría si ella volara en línea recta, muchacho. No lo hará hasta que te calmes. Están conectados. Ella siente lo mismo que tú. Así que haznos un favor a todos y calma. Spider echó la cabeza hacia atrás todo lo que pudo y la giró para mirar a Quaritch. Tenía una expresión de miedo, confusión y enojo que luchaba por ser la emoción dominante en su rostro. Quaritch sintió odio instantáneo por la expresión del rostro de Spider. Y todo iba dirigido contra sí mismo. Toda su furia y falta de control residían en su interior. No eran Reika ni el maldito Hakesugi los que la causaban en ese momento. El vuelo casi se desplomaba por su culpa. Respiró hondo y luego soltó el aire. Lycran emitió un chillido e inclinó la cabeza formando un arco más estable alrededor de otra roca flotante. Así es, tranquila, chica, tranquila. Bien hecho, chica. Lycran emitió otro chillido al batir sus alas varias veces, con fuerza y elevándose por encima de la corriente de aire que se abría paso entre las rocas más pequeñas. Se elevó por encima de las rocas hacia el cielo abierto y extendió sus alas en un planeo constante. Así es, dijo Quaritch mientras aflojaba el zarcillo, pero no a Spider. Tranquilo. Sigue recto. Spider y el Lycran empezaban a calmarse ante el tono tranquilizador de Quaritch. El siseo de su exopaquete empezó a armonizarse con su respiración mientras se calmaba, disipando la preocupación de caer desde lejos hacia una muerte terrible. El pecho de Spider seguía palpitando contra el fuerte agarre del recom. Dudando al principio, el chico soltó lentamente el brazo de Quaritch y puso sus manos sobre los tentáculos de Lycran. La sensación del viento a su alrededor, las montañas flotantes suspendidas perezosamente en el aire. Spider no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro, a pesar del miedo a morir momentos antes. Esa sensación de libertad. Hacía tanto tiempo que no subía a un Lycran, y odiaba no recordar con quién estaba. Kirio Loak. Quaritch miró al chico cuando le soltó el brazo, pero aún no lo soltó. Había participado en miles de misiones de vuelo, pero esta era la primera de su tipo. Ahora que él y su compañera estaban más tranquilos, el coronel se dio cuenta de que podía sentir ese otro cuerpo. Podía sentir la fuerza de sus alas como si el dolor estuviera en sus propios brazos. La presión en el pecho al inhalar y el alivio al exhalar. Bueno, al diablo con Quaritch, había algo más que simplemente girar una llave y despegar hacia el vínculo. Creo que le estoy cogiendo el truco, dijo Quaritch mientras serpenteaban con facilidad por un campo de rocas flotantes. El bosque estaba frente a ellos, con la costa a poca distancia. Árboles más grandes que el árbol madre salpicaban el bosque, elevándose como gigantes en un paisaje ya de por sí impresionante. ¿Puedes sentirla, no? Preguntó el niño sin apartar la vista del horizonte. Quaritch miró al chico, capaz de ver su expresión de asombro con los ojos abiertos si estiraba la cabeza correctamente. Aflojó el agarre que le sujetaba el pecho a Spider antes de soltarlo por completo y optó por apoyar una mano en su hombro. ¿Hay algo en esto, no? Seilu dijo Araña. Una palabra que llevaba días diciendo. El vínculo que Reika describió con tanta pasión. Puedes sentirlo, ¿verdad? Estás conectado con ella. Dicen que el primer vuelo sella el vínculo. Una confianza que tendrás para siempre. Quaritch miró fijamente la nuca de Spider mientras hablaba, con sus rastas ondeando al viento. El primer vuelo sella el vínculo. El coronel respiró hondo y luego exhaló, preparándose para lo que fuera que sucediera en la siguiente conversación. Se aclaró la garganta, emitiendo un pequeño gorjeo de su Lycran, y finalmente dijo: «Sabes que no iba a hacerte daño, ¿verdad?» Spider mordió el labio superior y finalmente bajó la mirada temporalmente. «No, no lo hice». Quaritch apretó los dientes y continuó. «Bueno, no lo estaba. Estaba cabreado y no me apetecía discutir con el equipo». «Nunca antes te había costado ponerme en mi lugar delante de ellos», observó Spider de mal humor. «¿Por qué te importa ahora?» Un pequeño suspiro se le escapó al sentir que la presión arterial le subía. Al hacerlo, el Lycran dejó escapar un pequeño chillido de frustración. Se sentía como si lo estuvieran poniendo en un maldito detector de mentiras. Y sabía que Spider sabía que el Lycran delataría las emociones que mantenía bajo control superficialmente. Spider no se dio cuenta de la obvia señal de que Quaritch estaba luchando contra su temperamento. Todo ha cambiado, chico. Tú y yo lo sabemos. No eres solo el descendiente del tocayo de mi memoria. O solo un traductor, aunque eso ha sido de gran ayuda.
Has sido la versión de Pandora de la Operación Code Talker, en cierto modo. No sé qué significa eso. La Operación Code Talker fue un programa durante la Segunda Guerra Mundial en el que los soldados navajos usaban el idioma de su pueblo para desarrollar una forma secreta de comunicarse con los aliados. El idioma era desconocido fuera de la tribu, por lo que los militares dependían de ellos para transmitir información sin que el enemigo lo supiera. Spider se detuvo mientras pensaba. ¿Cómo estoy transmitiendo información sin que el enemigo lo sepa? La mayoría de los Na'vi no hablan inglés, ¿no necesitas mi ayuda para hablarles de una forma que no entienden? Araña, dije en cierto modo, ten paciencia, reiteró Quaritch, ligeramente exasperado. Ya dominas el lenguaje y la comprensión de Pandora mejor que cualquier soldado humano que haya caído en esta roca. Has descubierto una forma de comunicación desconocida con los Na'vi. ¿Este lenguaje de señas? Si Reika lo sabe, los demás Na'vi deben saberlo. Cuanto más aprendas, mejor. Una repentina revelación desalentadora mareó a Spider. Solo quería hablar con Reika, pero acaso, sin saberlo, había estado proporcionando a Larda más información sobre cómo descifrar el idioma Na'vi. ¿Y cómo convertirían este gran avance en algo horrible? ¿El abajo? ¿Sí? ¿Querían hacerlo? ¿Ayudar a los militares? Algunos se alistaron. A otros los reclutaron. Así es la guerra, muchacho. Spider suspiró. Así que algunos de ellos ni siquiera querían ser parte de la guerra, no tenían otra opción. Araña, dijo Quaritch, cada vez más frustrado, ya que Araña seguía mostrando esa indiferencia hacia la lucha por el bien común. El Ikran chilló y batió las alas repentinamente, interrumpiendo su suave planeo. Quaritch, instintivamente, rodeó los hombros de Araña con el brazo y lo atrajo hacia su pecho para evitar que se deslizara. Notó cómo el agarre del chico sobre los tentáculos del Ikran se apretaba. Araña, empezó de nuevo Quaritch mientras recuperaba la compostura. Sé que te criaron de forma diferente. Spider puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Quaritch aplanó las orejas hacia atrás, pero mantuvo la calma. Sé que la forma en que te criaron es completamente diferente a cómo ha sido la vida en los últimos meses y eso ha sido muy duro para ti. ¿Duro? Jodidamente duro. En serio. No me criaron en la verdad, soy un prisionero. Me secuestraste. Me alejaste de las únicas personas que se preocuparon por mí. Quaritch se resignó a guardar silencio mientras el niño lo atacaba con furia. Spider no tenía ni idea de cómo ese último comentario le había afectado más, dado que fueron sus órdenes las que llevaron a que el niño quedara huérfano. Quaritch ya lo había hecho 2 veces. Primero, arrancándolo de sus padres biológicos y luego de quienes lo criaron. Nadie tuvo que criarme, pero lo hicieron. Claro, fue horrible crecer. Mis padres adoptivos me odiaban. Demasiado Na'vi para ser su hijo. La señora Sully todavía me odia. Demasiado humano para ser suyo. Sí. Norm, Max y los demás científicos los ven a ellos en mí, así que es como si estuvieran cuidando a otro de los suyos. Es lo más cerca que me he sentido de ser aceptado, pero tampoco soy uno de ellos.